Bueno, vamos a seguir con las charlas de Luis Alfonso Gámez, con el título tan sugerente como ¿Hay alguien ahí? Muchas gracias, José Manuel. Bueno, lo dicho, si queréis contactar conmigo me tenéis en el correo electrónico lagamez@gmail.com, en Twitter @lagamez y en el blog, para lo que queráis. Bueno, a mí el tema que realmente me atrajo a todo este mundillo fueron los platillos volantes, y cuando muchos de los que están en esta sala no habían nacido, así que no voy a decir más. Es una pregunta muy humana de hacernos si hay alguien ahí fuera, porque toda la vida en la Tierra es la misma, es muy variada, pero son variaciones de la misma vida. Y vale, podemos hablar con humanos, pero sería tan bueno eso de, o no sé, vamos, porque claro, hay extraterrestres con muy malas pulgas, como el de Alien, ¿no? Pero estaría bien eso, conocer otros ejemplos de vida. Normalmente la gente dice que el fenómeno OVNI surge en 1947, el 24 de junio, cuando un señor llamado Kenneth Arnold ve 9 objetos sobre el monte Rainier en las rocosas. Pero vamos a irnos un poco más atrás. Vamos a irnos a la era de los marcianos. La era de los marcianos, voy a ir muy rápido, la era de los marcianos se sitúa a finales del siglo XIX, segunda mitad del XIX. Este recorte en realidad es de 1911, del New York Times, pero se sitúa en el siglo XIX cuando Schiaparelli, Lowell y compañía creen ver canales en Marte. Empiezan a ver canales en Marte y claro, es en el momento en el que se está haciendo el gran canal de Panamá, me parece que es el gran canal de Panamá, cuando se está haciendo en ese momento, y automáticamente dicen es que están llevando agua de los polos marcianos al Ecuador, porque la civilización marciana está sedienta. Están sedientos y están, digamos, agonizantes. Es el momento en el que H.G. Wells publica La Guerra de los Mundos, con ese inicio magistral de objetos, de seres nos miran a nosotros como nosotros miramos a los seres, a los bichos a través del microscopio, y se generaliza la idea de que hay canales en Marte. Hay mapas de los grandes canales y Lowell, desde un observatorio, Lowell es de una familia acomodada, desde un observatorio hace mapas, escribe varios libros sobre la vida en Marte, y esto es del New York Times, de página entera, 27 de agosto de 1911, con ese titular, ¿no? Los marcianos construyen 2 inmensos canales en 2 años. O sea, no se dudaba, había marcianos, y había marcianos que construían canales, porque ahora, si tú hablas con los astrobiólogos de españoles y hablas con astrobiólogos de todo el mundo, te dicen, seguramente hay vida en Marte, pero nadie está pensando en esos marcianos, están pensando en bichejos microscópicos, Pero estamos hablando de Lowell, era un tipo acomodado, entonces hay vida en Marte, han construido canales en 2 años, es una civilización agonizante, ¿no? Es tan común la creencia de la vida en Marte, ese es Nikola Tesla, es tan común la creencia de la vida en Marte que en 1900 se convoca en Francia un premio que se llama el Premio Goodman, dotado con nada menos que 100.000 francos, para quien contacte con alienígenas. Claro, ya es la era incipiente de la radio. Pero la convocatoria del premio, que la encontré hace poco, la convocatoria tal cual, porque hasta ahora solo había encontrado la referencia, especifica que no valen los marcianos, porque están muy cerca y es muy fácil. Es que Marte se da por hecho que está habitado, es como decir, esto no tiene ningún mérito. Y Nikola Tesla anunciará un año después, ¿no? y se publica, cómo él cree que ha captado señales de Venus o de Marte. En realidad parece que son señales de Marconi, mandándolas desde Europa, que a él le llegan las señales y dice, esto es Marte. Es que vivíamos en un mundo con obsesión marciana. Para nosotros es muy difícil verlo. Nos distancian de ellos más de 100 años y muchísimos avances tecnológicos, pero estaban encendiendo unos aparatos por los que se oían sonidos. O sea, cualquier cosa que nosotros tengamos ahora no es un cambio muy significativo, ni siquiera Internet. Tendríamos que trasladarnos a 1994 y de repente venir aquí y ver todo lo que es Internet, ¿no? De golpe. Ellos estaban viviendo una revolución. Y Marconi asegura, pocos años después, en 1920, haber recibido emisiones de radio del planeta rojo. En realidad, al final no hay ninguna emisión que se recibe, pero los marcianos están ahí. Ninguna emisión se recibe, pero los científicos creen que puede haberlas.
Es decir, no es una cosa de cuatro zumbaos, no es una cosa de que Tesla fuera un excéntrico, Marconi fuera un inventor loco y el otro pasará por allí. Este señor, el astrónomo David Todd, era un tío importantísimo en Estados Unidos en la época, en la astronomía estadounidense. Y en 1924 pide a las fuerzas, al ejército americano, que por favor un día de silencio radiofónico, porque ya sabéis que Marte pasa por una cosa que se llama el ciclo bienal, que cada 2 años está muy cerca de la Tierra y que es cuando se aprovecha para lanzar las naves. La NASA no lanza naves a Marte y la ESA cada 2 años porque les dé, sino porque cada 2 años estamos más cerca, en las órbitas que seguimos alrededor del Sol, Tierra y Marte. Y entonces pide al ejército de la Armada silencio radiofónico. Vamos a enfocar a Marte, vamos a intentar escuchar si hay algo de Marte y además el ejército va a poner a sus decodificadores, a sus expertos en señales cifradas. Bueno, eran tan presuntuosos o estábamos tan sobrados en aquel momento que dicen, si llega cualquier mensaje de Marte lo tenemos descifrado en 2 días. Eso ahora yo creo que si le preguntas a cualquier astrobiólogo de SETI si mañana se detecta una señal extraterrestre, seríais capaz de identificar, no ya igual de descifrarla, sino de identificarla y te mira raro, ¿no? Si le preguntas a Seth Shostak. Entonces, efectivamente hay un día de silencio radiofónico. Ahí tenéis, es la única imagen que he conseguido y la única imagen que tiene a un radiooperador de la Marina de Estados Unidos que está intentando escuchar a Marte. Y esa operación militar de agosto de 1924 se salda sin que se escuche nada. En realidad parece ser que llegan a la conclusión de que no podrían escuchar nada de ninguna de las maneras con los detectores que tienen en aquella época, pero eso se llega después. Pero los marcianos siguen estando ahí. Y en esta foto vemos el señor que está aquí agachado, no es un periodista, es un británico, un inventor británico, que es uno de los inventores de la televisión. Esta foto la publicó el semanario blanco y negro de ABC. Esta foto es de octubre del 28 y en ABC se atribuye a científicos británicos que intentan contactar con Marte. Pensad que en aquel entonces te mandaban la foto, no sé cómo llegaría, pero te podía llegar información parcial. Bueno, aquí científicos es posible que haya alguno por aquí, pero desde luego ese señor gordote de medio con los auriculares tiene de científico lo que yo. Se llama Mansfield Robinson y es un espiritista. Mansfield Robinson tenía una novia en Marte. Sí, tenía una novia en Marte. Y entonces, a ver si lo tengo aquí atrás o no. No. Mansfield Robinson tenía una novia en Marte y antes de este episodio había ido a las oficinas de telégrafos del Reino Unido, había pagado, no me acuerdo qué pasta de la época, porque había mandado los mensajes y había mandado un telegrama a su novia en Marte, esperando que le respondiera una palabra incomprensible y tal. Y había salido en toda la prensa, había salido en The Times, había salido en The New York Times, no me acuerdo si paga 24 peniques o que paga 24 peniques por mandar un mensaje a Marte. Y sí, le aseguro que si hay allí gente lo recibirá, ¿no? El tío manda. Entonces se ponen a escucharlo, por supuesto no captan nada. 1928, es decir, el caldo de cultivo es que hay marcianos. Hay marcianos, tienen tecnología, tienen canales, tienen radio, se pueden comunicar con nosotros y hay un genio de la radio que de repente la monta gorda. Y la monta gorda el 30 de octubre de 1938. Se llama Orson Welles, es entonces un crío. Y sobre la historia de Orson Welles se han contado muchos mitos. Para empezar, es un mito que sembrara el terror. Sí es verdad que hubo gente que se confundió, pero no tanta gente como ha pasado a la historia. Cuando Orson Welles monta en su sesión de radioteatro el 30 de octubre, no es la primera sesión de radioteatro de él y el Mercury Theatre, sino que llevan haciendo, me parece que es la 10ª o así, llevan haciendo radioteatro permanentemente y entonces además lo anuncian. Y dicen, y ahora Orson Welles y el Mercury Theatre comienza la Guerra de los Mundos. Y ustedes pueden, si ponen Orson Welles la Guerra de los Mundos, el Mercury Theatre, pueden escuchar el audio. Si quieren, yo lo tengo en el blog, lo pueden escuchar y te lo puedes bajar y puedes rememorar cómo era la historia y seguir el guión, porque está el guión original. Y Welles anuncia 2 o 3 veces, esta es una emisión de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells por Orson Welles y el Mercury Theatre. La emisión dura 40 y tantos minutos, 50, y en 40 y tantos minutos 50 la gente no se da cuenta, pero los marcianos llegan al campo de Nueva Inglaterra y conquistan todo Estados Unidos. O sea, vamos a ver, pasa lo que pasa en una película.
que vemos una película bélica o una película de lo que sea y la acción que pasa en la película no se corresponde el tiempo con el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, gran parte de la gente no se da cuenta. Hay muchas personas que creen, miles, y esta es la portada del New York Times del día siguiente. Era un domingo. El lunes, dice, los oyentes de Radio en Pánico toman un drama de guerra como un hecho real. Es cierto, pero esto hay que localizarlo en su época. No sé si se acordarán del momento en que surge Internet y gran parte de los medios de comunicación ven a Internet como el enemigo. Internet empieza a ser la fuente de todo mal, que digo yo. Si hay pederastas, se han comunicado por Internet. Si hay violadores, se han hablado por Internet. Si hay ladrones de banco, se han entrado por Internet. Yo solía decir, ya, pero es que el ladrón de banco va en un coche. El ladrón de banco ha dado por teléfono. Era el miedo al nuevo medio. Cuando Orson Welles hace La Guerra de los Mundos, los periódicos tienen miedo a que la radio les quite protagonismo. Entonces los periódicos magnifican el miedo a esto. Y lo que, claro, magnifican, esto le viene muy bien a Orson Welles y todo se alimenta. De hecho, pasa una cosa con La Guerra de los Mundos. Lo localiza en un pueblecito, en el que se localiza por accidente, porque eso, hay una película muy bonita, pero que está, digamos, solo en mal formato por ahí. Yo la tengo si alguien la quiere, que es una recreación que hicieron en los 70, y lo localizan por accidente el guionista haciendo así con un mapa de Nueva Inglaterra. Y ese pueblo había estado Orson Welles, casualidad, recluido como 8 años antes escribiendo. Luego lo descubre el guionista. El guionista, que no es alguien cualquiera, porque medio equipo acaba siendo trasladado a Hollywood y el guionista participa y acabará escribiendo el guión de una película que le dicen, esta película, el guión es infumable, tienes que darle forma, hay que cambiarlo completamente, y se acaba llamando Casablanca. O sea, no tiene a cualquiera. Esto pasa en 1938, es decir, los marcianos pueden invadir la Tierra, los marcianos pueden llegar a la Tierra, miles de personas ven humo, hay un estudio de la Universidad de Princeton que existe y que está publicado también en español, ven humo, ven cómo los marcianos avanzan, los escuchan, pero no hay marcianos, no hay ninguna nave atacando, pero aparecen pronto. Aparecen pronto cuando un vendedor de equipos de extinción de incendios, que se llama Kenneth Arnold, vuela en el estado de Washington, es decir, en el Pacífico, entre dos sitios, Chehalis y Yakima, y en mitad del vuelo, en vez de hacer el vuelo directo, hay un anuncio en el que dice, de la Fuerza Aérea, que dice, se ha estrellado un avión militar, se pagará una recompensa, era, me parece que $5.000 de la época, por localización del avión, se ha estrellado en las proximidades del Monte Rainier. Kenneth Arnold, en la primera descripción que hace de la tarde aquella, dice que el cielo era extraordinariamente limpio, que él dijo, bueno, me desvío a buscar este avión en los alrededores del Monte Rainier, pero es que está el cielo precioso, el cielo debe ser limpio, maravilloso, azul. Las primeras descripciones las hace, las hace aquí, en la revista Fate Magazine en 1948, y luego la repite en La llegada de los platillos volantes. Aquí es donde dice, el cielo es maravilloso. Entonces yo me dediqué, como todo piloto que ante un cielo maravilloso, me dedico a ver el cielo. Bueno, él llega, está volando alrededor del Rainier, de la primera vuelta al volcán. El Rainier es el techo de las rocosas, es un volcán muy grande, y de repente ve unos destellos. Entonces le llaman la atención los destellos, se gira, y cuando llega a tierra, a Pendleton, Oregón, intenta informar al FBI, se encuentra la oficina del FBI cerrada, funcionarios. Él va a denunciarlo y acaba cayendo en manos de periodistas. Y entonces les cuenta a los periodistas, le cuenta a un periodista, le dice, bueno, he visto 9 objetos que volaban como platillos cuando los tiras sobre el agua. Yo hubiera dicho como una piedra plana en un río, ¿no? Algo así. Y los 9 objetos que vuelan como platillos se convierten en 9 objetos que se parecen platillos. Vamos a ver, estamos describiendo el modo de vuelo y de repente lo hemos convertido en la forma. Volaban como platillos y dicen, eran platillos. Hay una sutil diferencia. Este es un recorte de The Gazette. Tampoco se le dio mucha importancia, en principio. Es un recorte de The Gazette, un periódico de Montreal, de Canadá, del 26 de junio del 47, pero luego la agencia AP lo rebotó a todo el mundo y lo importante pasó en Estados Unidos, no en el resto del mundo. El resto del mundo importa un pito al inicio de los platillos volantes. Los platillos volantes son yanquis, 100%, y tienen su explicación. Cuando Kenneth Arnold baja, Kenneth Arnold no piensa en alienígenas, nunca.
Cuando habla con los periodistas, luego cuando hablará con los investigadores de lo que luego será el proyecto Libro Azul de las Fuerzas Aéreas, él piensa en que es algún tipo de ingenio militar. 1947, 2 años después de bomba atómica, Estados Unidos intentando escuchar si los soviéticos tienen bomba atómica o no. La costa oeste de Estados Unidos con miedo a un ataque ruso, automáticamente. Él piensa, si no es de los nuestros, es de los otros. Y, de hecho, las Fuerzas Aéreas y la CIA abren inmediatamente un programa de investigación, no porque piensen que hayan alienígenas, dicen, es una amenaza para la seguridad nacional. Bueno, esto es lo que ve Arnold. Esto es una especie de boomerang. Esto es lo que él dice que ve. Esto es una especie de boomerang que lo describe además. Este es el pie de foto copiado de la llegada de los platillos, de su libro del 52, que dice el pie de foto. Foto de un modelo del extraño disco que Arnold vio sobre las cascadas en junio de 1947. Aquí no hay ningún platillo volante. Y sin embargo, a partir de ese momento la gente verá platillos volantes. No verá boomeranes que vuelan como platillos cuando los tiras sobre el agua. De hecho, cuando publica en el 48 y en el 52 Fate, que es la primera revista esotérica que existe tal cual, la dirige Ray Palmer, un escritor de ciencia ficción que decide que va a ganar más pasta vendiendo monstruos, alienígenas y todo tipo de misterios, y luego escribe, de hecho, el libro a medias con Kenneth Arnold. Ya no hay un boomerang, ya hay platillos volantes en la portada. Eso hace que inmediatamente empiecen a verse por Estados Unidos platillos volantes. La portada de arriba es del Roswell Daily Record del 7 de julio, el 8 de julio de 1947, que dice que la Fuerza Aérea captura un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. El platillo volante del rancho de la región de Roswell acabará siendo un globo para acabar siendo restos de un globo espía, que era lo que parecía, claro, con madera de madera de modelaje y papel de plata, pues viajar de una galaxia a otra o de una estrella a otra es un poco complicado. Roswell no era un sitio cualquiera. La gente dice, claro, pero lo que vieron en Roswell, sí, claro, Roswell era en aquel momento, en 1947, en julio, era la base del único escuadrón atómico del mundo. Allí estaba el Enola Gay, en mitad del desierto de Nuevo México, a buen recaudo. Luego aquí hay un fraude en el que muere un agente, y esto es enero de 1948, cuando el capitán Thomas Mantell muere persiguiendo otro globo, para detectar explosiones nucleares soviéticas encima de una base. Va subiendo, no tiene equipo de aire y sube demasiado y acaba cayendo en picado. Se convierte en el primer mártir de la ufología. Pero en estos momentos nadie habla de extraterrestres, absolutamente nadie. Nadie sabe lo que son. Y esto es lo importante, esto es lo significativo. 24 de junio se publica el avistamiento de Kenneth Arnold y se disparan los avistamientos de ovnis en Estados Unidos hasta 160 diarios en la época de la caída de Roswell. Ese verano es muy loco, muy loco. Hay platillos volantes por todos lados. No objetos que vuelan como platillos, platillos volantes. Y los platillos volantes, de repente, en otoño, en el periódico de Gazette de Montreal, publica los platillos volantes llevan a Franco. Son armas hechas por los alemanes. Me enteré leyendo Fate Magazine de que existía esta historia, me pareció apasionante. O sea, de repente hay un pavo que se llama Lionel Shapiro, que luego escribirá una novela que tendrá un éxito relativo y que está en Europa, en la Europa de la posguerra. Y, digamos, es un periodista que trabaja para un pool de medios, para una agencia, y manda una nota, que es más larga, como ven ahí pone, continúa en la página 2, manda una nota en la que explica cómo los platillos volantes que han provocado cantidad de avistamientos en Estados Unidos y que han derribado, esto es otoño del 47, todavía no ha pasado el caso Mantell, pero dice, y que han derribado un par de aviones que habían desaparecido por causas naturales, son armas secretas desarrolladas por nazis refugiados en la España de Franco. Entonces, describe perfectamente que hay dos tipos de armas. Una es un cohete electromagnético y otra es una especie de rayo mágico que dicen, y lo han enfocado a 10.000 kilómetros y es lo que ha tirado no sé qué. Shapiro dice que, esto lo publican todos los medios yanquis, Shapiro dice que él ha tenido conocimiento de esto porque la información secreta anda circulando. Imaginemos el ambiente de Casablanca, de la película. Entonces dice que los agentes secretos están aliados, están ahí intentando hacerse con los planos, que hay alguien que los quiere vender los planos de estas armas nazis, ¿no?
y que Franco además había asistido a las pruebas de estas armas nazis porque es conocido que el caudillo se va con su yate a pescar de vez en cuando enfrente de Málaga y habían hecho una prueba justo en aquel momento. Bueno, esto queda como un... Yo supongo que esto fue un... Porque no hay ninguna pista ni siquiera de que hubiera alguna otra cosa que no sea un invento de necesito cobrar por una pieza, cobraba a pieza, ¿no? Pero es una historia muy divertida que vincula a España con el inicio de los platillos volantes. De hecho, fíjense, no se habla de que los platillos volantes sean extraterrestres todavía. Los platillos volantes son nazis. Los platillos volantes han sido soviets, o pues se cree que son soviets, no son extraterrestres. Y los primeros platillos volantes que aparecen en la historia del cine aparecen en una historia, en un serial, en febrero del 49, que se empieza a dar en los cines yanquis antes de las películas, un serial que se repite, que es un tío, Bruce Gentry, que básicamente el serial consiste en coches corren, el tío se baja, se pega de leches con alguien, vuelve a correr en coche, vuela en una avioneta, vuelve... O sea, no tiene ningún sentido, pero aparece, los primeros platillos volantes aparecen ahí. El avión siempre es el mismo, da igual. A new weapon. New weapon? You have something in mind? No. But strange things are happening. It's enough to say that there must be the closest cooperation of all the Americas against a common enemy. Can't figure out what's wrong with these instruments. They're acting crazy. It's getting awfully warm. Look! I've never seen anything like that. Neither have I. Suppose it could be that weapon. Bueno, este es el primer platillo volante de la historia del cine. Si localizan una grabación mejor, díganmelo, que la quiero. Tampoco es extraterrestre. Este primer platillo volante es de The Recorder, el grabador, que es un tipo malo que emplea los platillos volantes como armas de ataque. Febrero 1949, los primeros platillos volantes tienen año y medio anterior. Hay otro detalle en esta grabación, y es que noto algo raro en la máquina, lo que se da en ufología llamar el efecto electromagnético, que en encuentros en la tercera fase es cuando el personaje de Richard Dreyfuss va en la camioneta y de repente el ovni se le pone encima y se vuelve todo loco, la camioneta. Ese se llama efecto electromagnético. Bueno, pues a este ya le empieza a fallar, es decir, el efecto EM viene ya y se populariza a través del cine. Este era un serial que daban antes de las películas, es decir, lo tuvo que ver miles y miles de personas, millones de personas en Estados Unidos. Pero todo cambia gracias a un militar. Donald Keyhoe, un militar retirado, con un librito que se titula Los platillos volantes son reales, y un artículo en la revista True, ¿verdad? En enero de 1950, planta los pilares básicos de la ufología. Básicamente dice, los platillos volantes son extraterrestres y el gobierno oculta la verdad. Es decir, Fox Mulder sería feliz, ¿no? Los platillos volantes son extraterrestres, dice, y además forman parte, sus observaciones, de un plan de exploración sistemática de nuestro planeta. Todavía es un fenómeno muy yanqui. Y empieza la era del encubrimiento. En 1955, la CIA está buscando un sitio desde el que sus aviones salgan a espiar. Algo muy lógico. Un sitio de esos no quieres que sea, joder, el aeropuerto, no se llamaba JFK entonces, evidentemente, pero no quieres que sea un aeropuerto que te vea cualquiera, ¿no? Entonces, lo sabemos además porque hace poco han publicado todo el dossier de cómo se decidió, que fue decir, ahí no hay nadie, ahí no hay nada y esto está más aislado que tal. Toma, Área 51, en el lago Groom. Entonces, el 1 de agosto del 55 despega el primer avión de la base secreta del lago Groom y desde entonces hasta hoy, es decir, han pasado más de medio siglo, están despegando los más modernos aviones espía desde el lago Groom.
Tiene un problema, Indiana Jones, que en 1936 deja el arca perdida luego lo sabemos por la última, pero ya lo sabíamos entonces, en el Área 51 o en el precursor del Área 51, pero es que no existía en el precursor, no había nada en 1936 en el lago Groom. Entonces Indiana tiene un problema. Desde el lago Groom despegan todos los aviones espía y en un informe de 1996-97, que puede ser un poco exagerado, historiadores de la CIA revelan que cerca de la mitad de los casos de platillos volantes vistos en Estados Unidos en la época más dura de la Guerra Fría son achacables a sus aviones. Bueno, vamos a ver. Y lo han hecho en España también, Vamos a ver. Te llega un pavo y te dice, he visto un platillo volante sobrevolando lo que sea. Y da la casualidad de que tú tenías un U-2 sobrevolando lo que sea. Tú dices, joder, un caso inexplicado. Bueno, no le vas a decir que es un avión espía tuyo. Porque los rusos, entre otras cosas, están al loro. Los rusos jugaban a la misma. Los rusos tenían una base secreta en Petrozavodsk, al norte, en el Báltico, en el que en la época ya espacial lanzaban sus satélites espía. Y se lanzaban sus satélites espía y el humo de las toberas a la noche parecía que era una medusa. Y entonces eran famosos los ovni-medusa de eso. Entonces los rusos jugaban a eso, los americanos jugaban al otro, con base en el Área 51, y en abril de 2000 todo el mundo ve la primera foto del Área 51 desde el aire. Esta es la primera foto, es una foto de un servicio de imágenes de satélite privado que encabrona profundamente al Pentágono. Pues dicen, hasta ese momento la gente sabe que existe el Área 51, pero ahora tienen... Y no se ven alienígenas, se ven hangares, pistas deportivas, pistas de aterrizaje, lo habitual, ocupa 20.000 kilómetros cuadrados, con el tiempo han salido los trabajadores del Área 51, ya que se ha acabado el secreto, han salido hablando de lo que hacían allí, y lo que hacían era cosas de ingeniería inversa, pero no como diría Javier Sierra, de conseguir naves extraterrestres para ver cómo aplicarlo a los extraterrestres. No, ingeniería inversa, si pillo un ingeniero ruso, a ver para qué puede servir. Y fueron detrás de ingenieros rusos, y también hay una historia en la que está España metida, de la que hablaremos rápidamente. Esto es lo que en realidad han hecho los ufólogos al achacar el Área 51 lo de ovnis. Ser el tonto colaboracionista del encubrimiento. En vez de decir, bueno, posiblemente estén lanzando satélites, aviones espía, decían, están encubriendo alienígenas, ¿no? ¿Están espiando? Están espiando. Todos los ufólogos han sido el tonto. Entonces aquí, en un dibujo de mi amigo Andrés Diplotti, dice un mando al general, porque no sé si lo leéis desde atrás. Dice un mando al general, general, uno de nuestros aviones espía automáticos se estrelló cerca de un área poblada. Enviamos un equipo a recuperarlo, pero me temo que la confidencialidad de la operación quedará comprometida. Le dice el general, tranquilo, tenemos todo bajo control. Televisión, ufólogo. Si lo que cayó no es un ovni, ¿por qué intervino el ejército? ¿Por qué se llevaron los restos antes de que alguien pudiera examinarlos? ¿Nos están ocultando la respuesta a uno de los mayores enigmas de la historia? El subalterno dice, es bueno, ¿cuánto le estamos pagando? Y dice el general, nada, ni siquiera sabe que trabaja para nosotros. Es que ha sido eso. Durante años, Charles Berdych y compañía, todos los ufólogos que ha habido en el mundo, han trabajado indirectamente para encubrir. Pero es que todos, algunos escépticos, lo llevábamos diciendo desde los 80. Si yo soy el ejército español, como pasó, y en 1979 hay un ovni gigantesco que se ve en toda Canarias, que sale en portada de Interview, que sale en portada de la prensa, que parece un misil, y que, señores, hoy lo podemos decir porque sabemos que es un misil estadounidense, no se sabía si era ruso o estadounidense, en ese momento yo digo que es un ovni, porque es que a mí me están pagando mis ciudadanos para que protejan su espacio, ¿y cómo va a dejar que alguien esté tirando misiles en la puerta de casa? Es ridículo. Y entonces entonces volvemos a España y volvemos a Franco. Esto que me da mucho juego, de verdad. Últimamente he encontrado muchas cosas. Esto de los archivos da mucho juego. Lo de arriba es una reentrada de del vehículo automático Julio Verne de la Agencia Espacial Europea después de suministrar a la ISS material. Y lo de abajo son 3 noticias. Eso es lo que se vio en parte de Extremadura y parte de Andalucía en diciembre de 1965, el 6 de diciembre a las 8:55 horas. Se vio un tren de objetos cayendo hacia la Tierra y luego en días sucesivos, según la prensa, me parece que aquí hay recortes de ABC, de La Verdad de Murcia y del Hoy de Badajoz o algo así, que fui encontrando, se fueron encontrando restos de objetos en el suelo, raros objetos en el suelo, que rápidamente fueron llevados a lo que era el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, porque era el único sitio al que llegaba y es un instituto que depende de los militares españoles.
Lo que se había encontrado era más o menos esto, se hace un informe importante y además hay una cosa muy reveladora. El primer técnico que lo ve, que examina los restos, que son bolas de metálicas como contenedores de gases que se usan en los cohetes todavía hoy en día y que cayeron en noviembre del año pasado, ¿se acuerdan? Por España, varias de ellas, y caen por todo el mundo. Y lo primero que ve es esto, cirílico. Y dice, tenemos a los rusos por aquí. De hecho, la prensa apuntará enseguida que pueden ser los rusos. Y aquí tiene, y entonces inmediatamente, claro, la España de Franco le quiere llevarse bien con Estados Unidos. Y informan a los yanquis y los yanquis piden que les manden los restos para analizarlos en Estados Unidos. Y les mandan los restos para analizarlos con un compromiso. Van 2 científicos españoles del INTA, me los tenéis que devolver y todo el resultado de la investigación tenéis que pasárnoslo a España y tiene que ser secreto, porque no quiero que los rusos se enteren de que yo te he pasado sus restos. Claro, hombre, una cosa es que me haga amigo tuyo y otra cosa es que el otro malo se ponga contra mí, ¿no? Entonces pasa eso, en el 67, en primavera del 67 mandan y hacen los Estados Unidos un instituto que todavía existe y que hace poco desarrolló el típico invento que salió en todas las televisiones de que puede andar un paralítico con él, el instituto. Entonces sacó un informe que es el informe Battelle. Los restos están ahora como los ven a la derecha. Esa foto me la sacó Alberto Ferreras, un compañero de Colpisa, cuando estuvimos viéndolos en abril. No hay... Esos restos, cuando hablé yo con el INTA... Bueno, este informe es muy divertido porque este informe pone... Es secreto, no se puede ver, yo sé quién lo tiene. Entonces me lo ha pasado de vez en cuando. Pero si tú pides al ejército español te dicen que es secreto. Aquí pone secreto, aquí pone memoria del Instituto Battelle. Y arriba pone no divulgar en el exterior excepto España. Y por algún sitio pone excluido, aquí, excluido de desclasificación automática. España le había pedido, Estados Unidos tiene unas normas, tiene unas leyes por las que tú puedes desclasificar las cosas automáticamente. España le había pedido a Estados Unidos que eso no desclasificara, entonces le pusieron eso. Y por eso todavía ese informe, seguro que todavía es secreto, porque nadie en España ha dicho, ya puedes desclasificarlo. Pero da igual, el informe está por ahí. Yo lo tengo porque un amigo lo consiguió y entonces lo tengo. Los restos están muy mal, no quedan... esos están cortados porque están analizados, pero el cirílico ha desaparecido. Revisamos todos los restos, el fotógrafo y yo. No hay, alguien se llevó a casa la pieza cirílica, evidentemente, y iban a acabar en chatarra del INTA, iban a acabar posiblemente en la basura, y les dije que ni se le ocurriera. Entonces están en trámites para llevárselas a un museo, porque tiene una historia. Estos son restos del cohete Luna 8 que se estrelló contra la Luna, de la sonda Luna 8. Entonces, claro, los americanos querían saber cómo funcionaban los cohetes rusos. El Luna 8, un explorador lunar, en realidad se estrelló, digamos, se pasó de frenada y se metió la galleta. Y estos son restos del lanzador que cayó en España. Y los tenemos en España, y es el último caso que tenemos sin desclasificar. La era de los extraterrestres empieza, como ya les he dicho antes, con Donald Keyhoe, que dice que los platillos volantes son alienígenas y que tienen un plan de exploración y que el gobierno oculta todo conocimiento de la historia. Entonces es a partir de eso, 1950, cuando llega el primer extraterrestre a la Tierra. Se llama Klaatu y llega en una película que se llama Ultimátum a la Tierra, que el inicio es maravilloso porque pensemos 1951 y aterriza el platillo volante con su sombra enfrente de la Casa Blanca y baja un alienígena que dice: hemos venido en son de paz y con buena voluntad. La película es de Robert Wise, es una película extraordinaria, yo les recomiendo que la vean, en la que, digamos, el extraterrestre es un remedo de Jesús de Nazaret, claramente, que se apellida, en su encarnación humana se apellida Carpenter, de carpintero, muere supuestamente en cruz, resucita, pero resucita por un tiempo que no sabemos porque solo el Hacedor sabe cuánto podemos vivir. Pero Klaatu tiene muy mala baba, y a pesar de que es el primer extraterrestre bueno, es el primer extraterrestre también amenazador, porque él dice que nos viene a ayudar, pero dice: o la humanidad sigue las reglas o mando al de atrás y os elimina. Es decir, es bueno, pero tal. Bueno, esto es en 1951. El objetivo de Klaatu es que abandonemos las armas nucleares porque nuestros vecinos tienen problemas, están muy mosqueados y les podemos llegar a hacer daño y estamos alterando el orden cósmico de las cosas, etcétera, etcétera. Y joder, justo casualidad, en 1952 un vendedor de hamburguesas de Monte Palomar llamado George Adamski
que se decía que trabajaba en Monte Palomar, porque así parecía que trabajaba en el observatorio en vez de vendiendo hamburguesas en un puesto cercano, publica un libro en el que cuenta que en 1952 se había encontrado en el desierto de California con un venusiano y que le había dicho: cuidado con las pruebas nucleares, que nos estáis molestando. Los venusianos de Adamski y los marcianos, porque se encuentra con todos, venusianos, marcianos, jupiterianos, son todos rubiales y guapos. Adamski es de origen polaco, Adamski escribe 2 libros, y viaja por el espacio, y entonces escribe las ciudades en la cara oculta de la Luna. Como todos sabéis, la cara oculta de la Luna hay ciudades, está más que comprobado. Y publica imágenes de sus platillos volantes, son estas, ¿no? Esta es la imagen que toma desde Palomar Gardens, tal. Esta está tomada de uno de sus libros. Esta imagen en realidad corresponde a una tapa de lavadora. Según el periodista Frank Edwards dijo, la tapa de la lavadora es esta y esta, ¿no? Bueno, es un clásico en la ufología. La ufología ha hecho imágenes de platillos volantes, de tapas de lavadora y de moscas aplastadas contra cristales, que no es menos. Los marcianos de Adamski se prolongan, y los marcianos de los contactados tienden a ser humanoides, tienden a ser gente además de buen ver, es decir, son un poco como los ángeles de la Biblia, pero sin alas. Ellos vienen en platillo volante. Pero el extraterrestre que todos conocemos clásico es el pequeño hombrecillo verde. Es decir, si tú le dices a un niño, ¿cómo dibujas un extraterrestre? Te dibuja un tipo verde y generalmente con orejas, ¿no? No se sabe exactamente de dónde viene el mito del pequeño hombrecillo verde, por qué es marciano pequeño hombrecillo verde, pero este es un cuento que publican el New York Times en diciembre de 1902, que es el regalo de la varita mágica, en el que hay un niño que se encuentra con un pequeño hombrecillo verde. Los pequeños hombrecillos verdes se prolongan, es decir, en 1957 tenemos a estos lechuguinos de la invasión de los hombres de los platillos, ¿no? Y tenemos a Yoda en el Imperio Contraataca, que Yoda no es más que otro hombrecillo verde. Y esta es una línea del tiempo. ¿Cómo son los extraterrestres a lo largo del tiempo? Es decir, tenemos a los verdes. Cuando empiezan en 1947, empieza la locura, lo hizo Joe Nickel, empieza la locura con pequeños hombrecillos verdes, llegan los contactados, pero aquí nadie habla, llegan los contactados que son más bien guaperas. Los contactados son, vamos a ver, si eres chico es la chica con la que te quisieras acostar, si eres chica es el chico con el que te quisieras acostar. Los pintan preciosos todos. Y luego hay una amplia variedad de bichos. Desde esta especie de tapón con patas, monstruos peludos, una especie de Yoda con mala baba con orejas, tipos con cascos, masas informes, blobs, alien, tal, y se va estandarizando, luego veremos. Esto es al 69. Y es muy importante, porque a mí me parece muy importante, no por otra cosa, que es el de Kelly Hopkinsville. Este extraterrestre, que es un extraterrestre como pequeño, con orejotes, con grandes ojos, sirvió de inspiración para los Gremlins. No es accidental. Lo de la derecha es la descripción que hicieron los testigos del caso Kelly Hopkinsville. En el caso Kelly Hopkinsville es un caso en el que una familia de gañanes, pero es de gañanes, en mitad de la nada americana en la casa, de repente siente un ruido fuera y se lía a tiros. En la casa se lían a tiros contra algo que está fuera. Este es en Texas. Y se lían a tiros hasta tal punto de que se quedan metidos en la casa pensando que les van a invadir. Y ven una cosa grande que va volando. Y han visto en el bosque una figura grande, como de medio metro. Todas las investigaciones apuntan a que lo que vieron es un tipo de búho que hay en la zona y les entraron en paranoia. Ustedes imagínense un montón de gañanes pegando tiros. O sea, es que era eso. Entonces, cuando Spielberg hace Encuentros en la tercera fase, quiere hacer una segunda película, que es esa, que es el caso Kelly Hopkinsville, el caso y la iba a llamar Cielos Nocturnos. Pero como ha grabado En busca del arca perdida y lo ha pasado bastante mal, y se ha angustiado, al final opta por hacer ET y nos deja sin esa película, que ya hubiera sido en ese momento su tercera película sobre el fenómeno OVNI, porque tiene Encuentros en la tercera fase y tiene otra anterior de su época del instituto que hizo con $300 y que yo creo que la tiene requisada porque solo han trascendido algunas escenas y es muy mala, pero bueno, indica su interés por los ovnis, ¿no? Y él decía en unas declaraciones que esa Night Skies, la película que quería hacer, estaba basada en la historia de la mitología ovni en la que una familia informó que unos pequeños seres grises habían atacado su granja montando vacas en el corral y tratando de entrar en la casa. Claro, esto es una locura, esto en el cine da muy bien, ¿no?
pero al final no se animó. Y llegan los grises. Después de Kelly Hopkins llegan los grises. Y los grises los lanza un matrimonio, Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill son un matrimonio mixto en los Estados Unidos de principios de los 60, con todos los problemas que eso tiene, es decir, de segregación racial. Y Betty y Barney Hill recuerdan en 1964, bajo hipnosis, que volviendo de vacaciones a su casa, después de haber pasado unos días, yo creo que por Niagara Falls o por ahí, lo que sienten que les han secuestrado. O sea, recuerdan que en hipnosis que les han secuestrado. En realidad, el hipnotizador les va... en realidad, todo es mucho más complicado que eso. Y ahora se lo cuento. Ellos ven, cuando vuelven del viaje, que vuelven como... Imagínense que están a 2 horas en coche de su casa, ven una luz en el cielo, la mujer había leído muchos libros de ovnis y dice, vamos a ver qué es eso. Llegan a la conclusión de que la luz en el cielo les está siguiendo. Ven una luz en el cielo, lo que identifican como una planeta y la luna, y creen que la luz en el cielo les está siguiendo, se desvían y llegan a casa muy tarde. Durante las noches sucesivas y los meses sucesivos, Betty está obsesionada por los platillos volantes y empieza a recordar todo, y empieza a leer libros de ufología, incluido el de Donald Cahoe, de los platillos volantes son reales. Se someten a hipnosis, entonces llega un periodista, John Fuller, y les someten a hipnosis, y empiezan a narrar una historia. Ella le había contado a su marido todo lo que creía haber vivido a bordo del platillo y su marido cuenta la misma historia, pero cuentan con contradicciones. De repente los extraterrestres, yo qué sé, tienen un mapa de la hostia de la galaxia y tienen no sé qué muy avanzado, pero no saben cómo bajar una cremallera. O sea, tienen muy serios problemas. De repente, pues eso, ¿no? Los hombres tenían la cabeza con forma rara, con cráneo grande que se empequeñecía tal, y sus ojos se alargaban llegando hasta las sienes. Se llama ojos envolventes en ufología, el ojos envolventes. Y un chico mongoloide con una cámara radio redonda, frente a algo vasto. Su piel parecía gris azulado, pero probablemente era más blanca, dice Betty. Y ellos dibujan así. El jefe alienígena, Barney, lo dibuja. Yo siempre veo arriba un tipo con boina. Nunca lo he podido evitar. Pero Barney dibuja, después de una sesión con hipnosis, el alien así. El alien con los ojos envolventes, es decir, los ojos que te van hacia atrás, y ellos han descrito el alien como gris. Y no es accidental que lo dibuje el 22 de febrero, porque pocos días antes aparece este alien, el 10 de febrero, en un episodio de The Outer Limits, que es una serie de terror magnífica, con muy buenas narraciones, el escudo vellero, y aparece este extraterrestre que tiene ojos envolventes. Esto lo descubrió un Martin Kottmeyer, un ufólogo, lo vio. Y Benjamin Simon llega a la conclusión de que todo es un sueño. La mujer ha montado la ficción sobre lo que ella quería ver, se lo ha contado su marido ha acabado, ¿se acuerdan de las falsas memorias que nos hablaban el otro día? Ha acabado asumiéndolo como recuerdo, incorpora la estética del extraterrestre que ha visto en la tele a su narración, y esto es lo que dice Benjamin Simon en el libro, ¿no? Que él cree que es una fantasía con una cierta base real inicial. ¿Cuál es la base real inicial? La obsesión de la mujer y de que de las dos luces que hay, una el planeta, otra el platillo volante y otra la luna, las luces pequeñas en realidad eran 2 planetas, lo que pasa es que ellos toman una por un platillo volante, porque tenían que haber visto 3 entonces, ¿no? Pero el caso de los Hill, digamos que hace de los Gris un prototipo cuando James Earl Jones, la voz de Darth Vader, en la original de la Guerra de las Galaxias, compra los derechos para convertir en película el suceso. Y convierte el suceso en película con Estelle Parsons y lo dan en horario estelar 2 veces, en 1975 y 76. Hasta ese momento, nadie había sufrido una abducción más que los Hill. Absolutamente nadie. Solo después del caso de los Hill, que se hace público en el 75 y 76, empiezan a sufrir. Las abducciones son típicas. Lo que hacen los aliens es, te secuestran, te llevan, te examinan, te sueltan y te borran la memoria. Entonces necesitas pasar por un hipnotizador, que si es un hipnotizador que cree en los aliens, te hará una abducción. Si cree en posesión demoníaca, te hará que se un ritual demoníaco. Y si eres un hipnotizador obsesionado con abusos sexuales, dirá que tus padres han abusado sexualmente de ti. Así de claro. Entre 1945 y 1975 se sabe entonces que hay una 50ena de abducciones, pero todas denunciadas después de la de los Hill. Todas, absolutamente todas. Y en 1975 y 77 hay otras 100 nuevas.
Este es el extraterrestre de The UFO Incident, que es la película, que llega a su límite con el extraterrestre de Encuentros en la tercera fase. Encuentros en la tercera fase es la mejor película sobre el mito ovni que existe, con una diferencia brutal. Prácticamente todo lo que está en la película está basado en hechos, entre comillas, reales, entiéndanme, por favor, de ufología. El nombre de la película es, en realidad está mal traducido al español, sería Encuentros cercanos del tercer tipo, que Joseph Allen Hynek, el mayor asesor de las Fuerzas Aéreas Americanas, clasificó los encuentros en luces nocturnas, discos diurnos, objetos a poca altura sobre el suelo, encuentros en la primera fase, que es decir, cuando ves la nave extraterrestre, encuentros en la segunda fase cuando ves a un alien y encuentros en la tercera cuando interaccionas con él. Entonces, en la película al principio vemos luces en el cielo y luego hay luces radar visuales y todo esto. Y claro, lo que pasa es que a partir de 1977 encuentros, pero a partir de aquí ya todos son grises. Todos son grises. Los chicos de encuentros son grises. Y son grises, Spielberg no sabía muy bien qué hacer. Son grises y había hecho extraterrestres con niñas, extraterrestres con tal, con bailarinas. Y yo siempre viví obsesionado con que a mí los aliens de encuentros, el alien que al final se le acerca a François Truffaut y le hace la seña de la música, yo digo, este alien se parece mucho al niño. Se parece mucho al niño que lo secuestran, a Barry. Y claro, descubrí hace poco que es que Spielberg había mandado a Carlo Rambaldi, que es el que diseña la cara de ese alienígena, le había mandado varias fotos de Barry, porque Spielberg lo que quería es que los alienígenas parecieran amistosos. Es decir, no es accidental que Barry parezca, que el extraterrestre parezca un niño. Y ya acabando, estoy yendo a toda velocidad, me estoy soltando. Evidentemente los alienígenas de encuentros en la tercera fase, los alienígenas de los platillos volantes, no existen. Sabemos que Marte es un desierto, no hay alienígenas en Venus, no hay ciudades ocultas en la Luna. Ha habido seres humanos que han dicho que han tenido relaciones sexuales con extraterrestres. Las hay que tienen con gallinas, pues bueno, que los tengan con extraterrestres. Pero a mí siempre me ha llamado la atención una historia. Me acuerdo que en uno de sus libros, Hans Holzer, cuando los ovnis aterrizan, narraba encuentros de relaciones sexuales de alienígenas con humanas, que es muy importante, porque claro, la humana queda preñada. Y yo siempre me preguntaba, ¿y dónde está el bebé? Nunca hemos encontrado esos bebés. Fijaros que eso podría ser la prueba definitiva, ¿no? Tampoco se han traído nunca un preservativo de la nave, ni absolutamente, sería bastante fácil de probar, ni nada parecido. Bueno, la realidad, los platillos volantes son un extraordinario mito que sigue todavía, aunque es cierto que los teléfonos móviles los han medio matado porque hay miles de cámaras de fotos en el mundo y resulta que no hay una foto clara de un platillo volante. ¿Por qué? Porque ahora, si me la manipulas, queda huella en la identidad de la foto. Antes era más complicado y entonces de eso se sabía. Las fotos de platillos volantes son todas movidas. Es cierto que los yanquis llaman, o los anglosajones, un fenómeno tímido, como Nessie o como el Bigfoot. Cuando ve una cámara de fotos salen corriendo y nunca se les pilla bien. Bueno, resulta, ¿se acuerdan que han encontrado ahora parece ser que hay un planeta en Próxima B, en Próxima Centauri, es la estrella más próxima al Sol, 4,2 años luz, que es un planeta de posible tamaño terrestre, que haya vida es otra historia, y es un posible planeta. Pero bueno, nos encontramos, sabemos que estamos solos, sabemos que en el sistema solar puede haber vida. Los científicos creen que puede haber vida en los océanos subsuperficiales de Europa, de Ganímedes, incluso puede haber vida en el subsuelo de Marte. Claro, estamos hablando de vida microbiana, no estamos hablando, igual hay algo más en Europa, pero no estamos hablando de marcianos que mandan naves a atacar la Tierra, ¿no? Calculan que hay unas 100.000 a 400.000 millones de estrellas en la galaxia, lo que es una cantidad considerable, y que hay unos 100.000 a 200.000 millones de galaxias. Multiplicamos por las estrellas, ya nos perdemos, o sea, ya es una pesca que te mueres, ¿no? Claro, y que hay unos, lo he marcado así, hay unos 10.000 trillones de estrellas en el universo. Eso es muchísimo. Y de esos 10.000 trillones, 770 trillones serían estrellas como el Sol. Es decir, hay mogollón de sitio ahí fuera. Pero claro, la distancia es brutal. Nuestras naves más rápidas ahora me parece que tardarían 3.000 o 4.000 o 10.000 años en llegar a cualquier sitio, las naves más rápidas que tenemos.
y hay 7.700 millones de soles solo en la Vía Láctea, solo en nuestro vecindario, bueno, en nuestra ciudad, llamémosla ciudad, ¿vale? Que da para un montón de planetas. El problema es que todo está muy lejos. El problema es que es menos rentable que yo, que vivo en Bilbao, irme a tomar un Jerez a Jerez y volver a casa. O sea, es un malgasto total. Y si ya cuentas con que bajan, el alienígena viene, asusta al aldeano de turno y sale a todo correr. Bueno, hay un aldeano aquí que tiene 3 huevos en España, porque vio un extraterrestre y le sale un testículo. No, está publicado por Juan José Benítez y por Iker Jiménez. Yo siempre he dicho que a mí, ¿qué hicieron antes? ¿Palpar y ver si había 2 antes de la observación? Porque pasan cosas muy raras. Entonces, el universo es muy grande y estamos cada vez más lejos. Parece que estamos solos. Y además hay otro problema, que estamos aquí desde hace muy, muy poquito tiempo. El universo, calculan los científicos, tiene unos 13.700 millones de años desde el Big Bang, que si lo reducimos al año cósmico de Sagan, no sé si se acuerdan, por si no se acuerdan se lo resumo, el primer segundo del 1 de enero es el Big Bang, nace el universo, último segundo del 31 de diciembre es ahora, ¿vale? Pues a las 23 horas 59 horas y 59 segundos del 31 de diciembre, es decir, en el último segundo, ha pasado todo lo que está desde el descubrimiento de América hasta ahora. Es decir, tiene que coincidir que justo nos manden la señal en ese momento. Hace muchos años, en los años 90, cuando vino a España Buzz Aldrin un día, tuvimos oportunidad varios periodistas de hablar con él y le preguntamos, y yo me acuerdo que le dije, ¿cree que haya posibilidad de vida? Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora nos van a mandar? ¿Por qué ahora van a venir justo? El universo es muy viejo, o sea, pueden haber venido o no haber venido. Aparte, si la vida es muy común en la galaxia, ¿para qué venir aquí? Y si la vida es muy rara en la galaxia, pues no va a haber otros que vengan aquí. Es decir, esto es una paradoja. Estoy acabando. ¿Hay alguien ahí? Pues la verdad es que no lo sabemos. Pero, y esto es la conclusión a las 2 sesiones, tengamos presente esto que dice el capitán Kirk en las maniobras de la carbonita en Star Trek en 1966, hace casi 50 años. No existe lo desconocido, solo cosas ocultas temporalmente, que temporalmente desconocemos. Es decir, no existe lo inexplicable, solo cosas que ahora no podemos explicar. No sabemos si las podremos explicar en el futuro. Nosotros hemos explicado, los científicos han explicado muchas cosas inexplicables que parecían inexplicables. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora todo el mundo asume que a los dinosaurios se lo cargó un asteroide. En 1977 no se sabía. En 1977, en 1979, cuando Luis y Walter Álvarez publicaron que igual había sido un impacto cósmico el que se había cargado a los dinosaurios, el New York Times sacó un editorial diciendo los científicos harían mejor mirando a la Tierra que mirando al cielo, que para eso ya están los astrólogos. Y ese editorial existe y está publicado, es decir, no es ficción. Y han explicado, está explicado todavía en su momento, ahora ya lo ha quitado, en el Museo Británico de Historia Natural tenían un panel enorme con causas posibles de la extinción de los dinosaurios, en plan cachondeo, era una viñeta. Se aburrieron del sexo, fumaban demasiado, tal, no sé qué, ¿no? Ahora tienen solo 2, que yo les saqué fotos la última vez que fui, tienen solo 2 viñetas en color. Una es los abdujeron los extraterrestres y otra es no entraron en el arca de Noé. Pero ahora sabemos las causas. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando alguien nos diga, es que esto es inexplicable, no es que eso es inexplicable. Que yo no sepa cómo se ha hecho algo, no quiere decir que ese algo sea misterioso. Que yo no sepa cómo Fernando me hace un truco de magia, no quiere decir que eso no sea un truco de magia y que tenga poderes paranormales. Tenemos que estar abiertos a eso y a preguntar a la gente. Y nada más, muchas gracias. He ido a todo correr. Muy bien, tenemos tiempo para preguntas, bastante tiempo, para hacer preguntas sobre los aliens y el fenómeno OVNI.
Y también para las otro. preguntas de la charla anterior de el peligro de creer. Si alguien tiene alguna duda. Hola. Hola. Me quedo un poco con la terminación, la frase esa última que has puesto, ¿no?, de la película, ¿no? Porque hay muchas cosas que temporalmente, digamos que temporalmente no las sabemos, pero puede ocurrir que nuestro cerebro humano de Homo sapiens, limitado, jamás llegue a comprender o a saber cosas, y no hablo de temas espirituales ni nada, sino de temas de la naturaleza y del universo. Quiero decir, es posible que debido a esa limitación, salvo con ayuda de medios informáticos, programas especiales y tal, no lleguemos nunca a conocer determinadas cosas por la limitación de nuestro cerebro. Es lo que quiero decir. Avanzamos en el conocimiento con ayuda de la ciencia, pero hasta el límite que nuestro cerebro y nuestras herramientas nos puedan dar. Y no hablo de Dios, ni cosas esotéricas, ni nada por el estilo. No, pero yo creo que nadie podía pensar, no tenemos ni idea de dónde vamos a estar dentro de 50 años. Ni idea. Cuando se están pegando porque vienen de Marte, será poco después cuando hace el primer vuelo, el Kitty Hawk. Bueno, nada, unos 20 metros o 200 metros, una bobada, 20 segundos en el aire. Ahora hay millones de personas que se mueven en avión cada día. Los científicos han sido capaces de determinar que, o sea, la sospecha de Darwin, claro, lo maravilloso de Darwin es que tiene una sospecha, pero luego la biología molecular ha sido capaz de determinar, mira, esa sospecha que tenía Darwin casa con todos los fósiles, casa con la evidencia genética. Es decir, yo no sé, yo hace como 8 o 9 años pregunté a un premio Nobel, vino a Bilbao, y era uno de los responsables, yo creo que de Dolly, pero era un crack en ese sentido, porque al final me acabó interesando otra cosa, acabé hablando con él de este tipo de cosas. Y el titular que me dio fue algo del estilo de el cerebro humano, el hombre no va a tener límites, no tiene límites. Es que nosotros creamos máquinas, es que si cuando no podemos meternos en un sitio creamos máquinas, es que los tipos estos que ponen satélites ahí arriba, entonces, que el hombre no sabremos todo, pues hombre, sería muy aburrido. Eso tiene José Manuel Sánchez Ron, una novela, Un país tranquilo o algo así, en el que llega un futuro en el que se ha descubierto todo y entonces viven en el aburrimiento. Y hay un tío que le está escribiendo a Newton y le está diciendo un tío, me hubiera haber vivido en tu época porque descubristeis la naturaleza. Vamos a ver, no tengo fe en pocas cosas, pero creo que el ser humano tiene un potencial todavía, y de acuerdo, somos chimpancés bípedos sin pelo y un poco más erguidos, pero tenemos una cosa que no tiene el resto, y el otro día estábamos hablando, somos el único bicho que ha conquistado todo el planeta. Y allá donde no llegamos, creamos máquinas que lleguen para nosotros. Es decir, en estos momentos hay en el sistema solar un planeta habitado exclusivamente por robots, que es Marte. Y son robots nuestros, que están diciéndonos lo que están haciendo. Entonces yo soy de los optimistas en eso, ¿eh? En otros casos soy pesimista. Hola. Hola. Has mencionado el SETI antes. Me gustaría que comentases un poco, porque creo que hubo una iniciativa del SETI de que los usuarios de Internet, cuando Internet comenzó al menos de procesar datos. Sí. Por otra parte, es un comentario un poco sobre el espíritu crítico que anima estas jornadas. Creo que es acertado pensar que si hubiera esa tecnología con los receptores que haya y a donde vayan a parar los datos, si hubiera alguna evidencia, posiblemente no trascendería a la opinión pública. Esto no es como la medicina alternativa, esto es más... Vale, te entiendo. Te entiendo. Bien, te digo dos cosas. SETI. Cabe la posibilidad de que seamos como la tribu del Amazonas, que está siendo bañada por ondas de radio y ondas de televisión y no tiene el receptor de radio y televisión. Es decir, no tengamos el instrumental debido. También tenemos que ser conscientes de que el universo es enorme y nuestras señales de radio, las de televisión, por fortuna, todavía no han llegado muy lejos, lo que quiere decir que no hay vida inteligente muy cerca, porque, como decía Arthur C. Clarke, habrían mandado para exterminarnos automáticamente, ¿no? La burbuja de la televisión son ahora unos 70, 80 años, algo así. La burbuja de la radio son 100 años luz. 100 años luz
es Chichinabo. O sea, llevamos muy poquito tiempo escuchando. Y luego el problema está en si el canal en el que estamos escuchando es el adecuado. Es decir, puede que haya otras cosas más normales. Es decir, en tiempos de Colón tú le decías a alguien, venga, vamos a volar por la Tierra. Y dice, ¿volar? Tú estás loco. Igual Leonardo, igual tenía alguna idea loca de esas, ¿no? Pero decían, lo normal es ir en barco. Y toda la humanidad se va a mover siempre en barco. Entonces, mis dudas con SETI, pero son dudas personales que yo se lo he planteado a científicos de SETI cuando he hablado con ellos, y mis dudas con SETI siempre son, ¿seremos capaces de reconocer otra inteligencia? Es decir, llevamos 40, 50 años intentando determinar cómo se comunican los delfines, por ejemplo, ¿no? O estudiando a los chimpancés, que son nuestros primos hermanos, y no hay tu tía. ¿Seremos capaces de reconocer inteligencia en algo? No lo sé. ¿Y la otra parte era, perdona? El SETI at Home. Yo he participado en SETI at Home. Por eso. Y ahora de repente con la última versión no me corre. No solo que podamos tener los receptores adecuados, sino que además seamos capaces de y luego el dar anuncio. un código que... bueno, esa es otra. Lo otro te decía, el tema de la confidencialidad. Es decir, sí, yo te cuento el tema. Hablamos de medicinas alternativas y al final en la hipnosis, que parece que hay cierta duda, se encuentran ciertas evidencias científicas, no creo que haya demasiado problema o se trascenderá públicamente. Ya sabes que se ha anunciado el hallazgo de vida extraterrestre. ¿Cómo, perdona? Que se ha anunciado el hallazgo de vida extraterrestre. En forma de microorganismo. Hombre, hablamos del hallazgo de vida extraterrestre en cuanto se descubrió, y luego la evidencia científica demostró que no era así, se anunció, pero lo anunció la NASA y el presidente de Estados Unidos, que era Bill Clinton entonces. Lo tengo en el blog, pero no tenemos conexión a Internet. Yo tengo el comunicado oficial de la Casa Blanca. Es decir, hay un protocolo fundamental que han violado los soviéticos, los rusos, con la señal de la estrella esta de 94 años luz, que por eso se ha creído que podía ser otra cosa. El protocolo fundamental, si habéis visto Contacto, de la película basada en el libro de Carl Sagan, el protocolo fundamental es, si tú detectas algo, como la Tierra es una esfera y está girando, si tú detectas una señal, hay un momento en el que la pierdes. Entonces tú inmediatamente tienes que poner el sistema de alerta para que todos la sigan, porque así la localizas, descartas que sea interferencia, descartas otras cosas. Entonces, ese protocolo existe y se sigue a rajatabla. Y cuando en 1996 se descubre, unos científicos dicen, creemos que hemos encontrado en ALH 84001, que es un meteorito que cayó en la Antártida y que supuestamente hemos encontrado rastros de vida microbiana alienígena, marciana en este caso, porque era un meteorito procedente de Marte. Se publica en Nature, inmediatamente la NASA, la Casa Blanca saca una nota y Bill Clinton da una rueda de prensa masiva. No he encontrado el vídeo de la rueda de prensa de Bill Clinton, pero ¿sabéis dónde está? En la película Contacto. En la película Contacto aparece Bill Clinton diciendo, hemos detectado esto y hay que investigar. Ese es metraje original que Robert Zemeckis mezcla la película y que enfada profundamente a la Casa Blanca porque dice, has introducido al presidente en una película de ficción. Es decir, la primera vez que hemos tenido constancia, aunque haya sido una falsa alarma, de que existían alienígenas, se ha anunciado, con bombo y platillo. Es decir, siempre puedes pensar en una conspiración, pero vamos a ver, el problema de guardar esas cosas en silencio, y ayer también lo comentaba, es que hubo un tío y una tía en el despacho Oval haciendo cosas impropias para los que eran, y tenemos las pruebas de que estaban haciendo cosas impropias. Si juntas a más de 2 personas tienes un problema. Estoy pensando en un sector en donde está la más alta tecnología, posiblemente tecnología. Pero hay científicos. Y muy controlada por el sector militar. No, el sector militar es interesante. Si hay algún sitio donde guardar un secreto, a lo mejor es... No, mira, pero la cuestión es que cuando la NASA cuando llegan a la Luna y traen las piedras lunares, los 380 kilos me parece que son de piedras lunares, inmediatamente se diseminan por todo el mundo para que geólogos de todo el mundo las comprueben. Es decir, la ciencia ya no se hace así, la ciencia necesita de grandes equipos de confirmaciones ajenas, porque cuando no se hace eso se caga. Porque cuando un tío hace un anuncio de tengo la fusión fría, porque hemos llegado a la verdad, y dices, ¡tum!, la fusión fría se muere. Entonces, yo no creo que... Porque además, ¿qué vas a ganar ocultando? Si los tipos están a 200 años luz, por ejemplo, imagínate que mañana llega una señal como la de Vega de Contacto, ¿no?
¿qué vas a ganar ocultándolo? Si esos tipos no van a venir nunca. Una cosa es que estemos solos, otra cosa es que estemos acompañados, pero puedas interaccionar. Porque claro, en Star Trek tiene su explicación de que todos sean humanoides. Primero, yo soy director de un show de televisión y la mayor parte de los aliens tienen que ser humanoides para que tú empatices con ellos. Segundo, tengo unos gastos que si no son humanoides, tengo unos gastos de vestuario de la leche. Si tú te fijas en la serie original, los romulanos son verdes, los Klingons simplemente les ponen unas cejas, un bigote y cara de mala leche. No hay ningún alienígena que, digamos, lleva un trabajo, todos son humanoides. Luego, de TNG, en la nueva generación, en un episodio lo resuelven cuando de repente se encuentran en un planeta y dicen, es que todos provenimos, se encuentran diferentes especies y todos provenimos, digamos, de uno que sembró la vida, de una especie primigenia humanoide que siembra la vida, y así arreglan el desaguisado de que en el universo Star Trek solo hay humanoides, ¿no? Bueno, luego tienes solo humanoides y en todos los planetas se meten la galleta y lo primero que hacen es respirar. Pero es que si no, no habría películas. Hombre, te podrían salir el engendro ese de Prometheus de Ridley Scott, en la que el único biólogo que la va en la expedición es tan imbécil que encuentra una cabeza alienígena y sale corriendo. Y dices, pues esa es la carrera, tu vida, o sea, tío, tú encuentras vida alienígena y tal. O que lo primero que hacen al entrar en el sitio dicen, hay oxígeno, nos quitamos la máscara. ¿Y los bichos? ¿Y los bichos dónde están? Que yo soy de letras, pero ¿dónde están los bichos? Entonces, no, yo creo que yo soy optimista en eso. Yo creo que por desgracia en mi vida no llegará a verlo, pero ya me gustaría ya. Y dar la noticia. Yo creo que también la clave, lo ha dicho Luis Alfonso, y es que los centros de investigación de esto, que buscan señales en el cielo, no buscan señales, la gran mayoría, excepto el proyecto SETI, no busca señales en el cielo de hombrecillos verdes. Los que captan púlsares, quasars y todo este que les da información. Entonces es ahí cuando descubren una señal extraña. Esos datos muchas veces se tienen que procesar. Y ese proceso encima, que lo hacemos muy distribuido utilizando el proyecto SETI o entre ellos mismos, pues va a ser muy difícil. Cuando más gente se distribuya la información, más difícil es que tú puedas guardar un secreto. Pero es que además, ¿qué utilidad tiene? Imaginemos que llega un mensaje alien. Imaginemos que hoy a las 12 llega un mensaje alien. Y cuantos más cerebros pongas a trabajar en qué narices quiere decir ese mensaje, a alguien se le ocurrirá algo o no. Pero desde luego, si se lo guardan 4, como si no hubiera llegado. Me parece, ¿eh? Hola. Gracias por tu intervención. Cosas muy interesantes. Me parece que parte del trabajo de la ciencia importante tendría que ver con esto que tú llamabas nadie está libre de ser engañado. Parte del trabajo a mí me engañan todos los días. No solo nadie está libre, sino que ayer se hablaba, Xavier Ludi. Sí, bueno, no solo él, y repasaba un poco el tema de las múltiples condicionantes de la ciencia, hablando desde las limitaciones emocionales, las creencias, las preferencias, en fin, múltiples. Y después, la posición desde la que yo parto, digamos, que sería una posición constructivista en el sentido de que los seres humanos no tenemos un acceso directo a la realidad. Es decir, siempre vemos la realidad interpuesta por nuestros esquemas mentales, emocionales, conceptuales, etc. Entonces, no estoy totalmente, prácticamente... Pero hay una parte que a mí me ha movido. La anterior me queda con ganas de poder hablar, porque es toda la parte de la medicina alternativa. Sí. A mí esto me ha dejado un poquito, y obviamente... Claro, se han metido en el mismo saco cosas muy distintas, ¿no? Cosas muy distintas. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, en el mundo, ayer hablábamos también de la historia de las peleas, es decir, entre bandos, es decir, que muchas veces, por ejemplo, la medicina china, ¿no? Es decir, muchas veces culturas han sido sojuzgadas por la ciencia, es decir, hay un cierto etnocentrismo. No, por la ciencia no. Sí, han sido sojuzgadas por los ejércitos. Sí. Bueno, pero no solo eso, perdona. Uno de los aspectos centrales desde el punto de vista crítico de la ciencia es que la ciencia, como todo, como las religiones, como todo, es decir, está atravesado por una cultura de poder, es decir, de poder, es decir, y la ciencia, quiero decir, nos encontramos continuamente con estudios, por ejemplo, ayer hablábamos de los alimentos, ¿por qué de pronto unos aparecen y otros? Hay estudios encargados donde de pronto te aparece lo bueno que es el tabaco para la memoria, y seguramente hasta a lo mejor puede ser verdad, pero obviamente hay un estudio sesgado y pagado, y como eso, quiero decir, la ciencia está sujeta, como el resto de las realidades humanas,
a los temas de poder y tal. Entonces, hay mucha historia de investigación donde, es decir, hay, o sea, por ejemplo, en el mundo de las investigaciones, en el campo de la herencia de lo genético y de lo social, ¿no? Es decir, existen grandes controversias y los mismos experimentos vistos por unos son totalmente genéticos, responsabilidad genética, y los mismos experimentos, o sea, vistos por otros, son totalmente sociales y tal. ¿De qué estamos hablando? Que ayer también lo apuntaba, es decir, los puntos de partida que uno tiene, los esquemas mentales condicionan los resultados y la forma de ver los resultados. Entonces, bueno, apunto la humildad de la ciencia, es decir, a mí me pone también un poquito así una actitud cientifista, de decir, la ciencia es lo único importante y todo lo demás es Entonces, perdona, y termino, por no alargarme más, ya, porque obviamente muchas más cosas me gustan, pero bueno, por dejarlo ya, por ejemplo, es probable que en el campo de la medicina china, ¿no? La acupuntura, por ejemplo, es decir, seguramente también habrá estudios, la parte de la medicina alternativa cura enfermedades. ¿Por qué las cura? Por ejemplo, hay muchas investigaciones que el efecto placebo es tan importante, es decir, cura tanto como la medicina. Cura tanto. No, sí, hay investigaciones. Un cáncer no te lo curas con efecto placebo. No hablo de todas las enfermedades, hablo de determinadas enfermedades que cura, es decir, que se ha dado un medicamento y se ha dado un medicamento placebo, y si además al medicamento placebo se añade la palabra y la intervención y tal, cura tanto o más que la medicina, de determinados medicamentos. Se cura solo, demuestras que el fármaco no funciona. No, demuestras que el fármaco no funciona. Si cura lo mismo un placebo que un fármaco, es que el fármaco no funciona. No, que el fármaco no funciona y que... Y que hay cosas que se curan solas. Y que la autoexpectativa, o sea, por ejemplo, sí, claro. Investigaciones sobre el optimismo... A mí esas cosas me dan mucho miedo. O sea, el optimismo, pesimismo... Es que ese es el tema, es decir, parece... Pero es que no hay nada... Vamos a ver, has hecho una cosa, has hablado de muchas cosas, es imposible, y hay cosas que yo no entiendo. Ahora, yo no, y lo siento, yo no admito que me metas la ciencia, que es una cosa, y yo no soy científico, así que hablo desde fuera, que es una cosa que se autocorrige, que cuando un sinvergüenza como Wang Wusuk dice que ha clonado perros, al cabo de nada, los científicos llegan a la conclusión, usted no ha clonado perros, lo hemos replicado con la religión, que tiene una verdad, y es la verdad, y no ha cambiado en X mil años. Bueno, es la verdad de esa religión. Porque, como dice Richard Dawkins, el Papa y yo solo nos diferenciamos en que yo creo en un Dios menos que él. Pero la ciencia, nada de lo que tenemos aquí ahora, se lo debemos a ninguna creencia irracional. Y digo irracional o pseudocientífica. La medicina alternativa se llama alternativa porque no ha demostrado que cure. Si demuestra que cura... Yo no conozco a ningún médico que si le dicen esto cura y se ha demostrado y encima tal, no diga que, no admita eso. O sea, el problema de la medicina alternativa es que se alimenta además de la pseudociencia de la conspiración. Toda la clase médica mundial y científica está contra nosotros. Llamar medicina alternativa es un engaño. Lo dice mi amigo Mauricio Schwartz, suele decir, no existe arquitectura alternativa, no existe ingeniería alternativa. ¿Alternativa a qué? Entonces, el problema es ese. El problema es que todos los estudios que se han hecho, vamos a ver, hay un tipo maravilloso que se llama Edzard Ernst, que es el primer catedrático que hay de medicina complementaria, como se llamaba entonces. Este señor es alemán, vive en Reino Unido y abrió la primera cátedra de medicina complementaria. Él quería investigar científicamente. Él proviene de una familia de homeópatas. Él empezó practicando la homeopatía. Edzard Ernst se ha convertido en el Satanás de los médicos alternativos. Edzard Ernst ha demostrado con sus estudios que la homeopatía no funciona, que la iridología no funciona, que la acupuntura no funciona, desde una cátedra tan concluyentes eran sus trabajos que Carlos de Inglaterra tiene un negocio de vender cosas milagrosas. Edzard Ernst lo denunció y Carlos de Inglaterra se cepilló la financiación a su cátedra. Es decir, en estos momentos yo no conozco, también conozco a gente, por decir de otra cosa en la que no creo porque no hay pruebas, que es la parapsicología, y sin embargo he hablado con parapsicólogos de la Universidad de Edimburgo muy sensatos, y te dicen, no, estamos estudiando si hay un efecto, pero claro, es un efecto que no tiene nada que ver con levantar una piedra. Están hablando de un efecto mínimo detectable por no sé qué. Y dices, pues muy bien. Vamos a ver, yo no conozco a nadie en 200 años que se haya curado con homeopatía. Cuando hablas de la medicina china, la medicina no tiene adjetivos nacionales. La medicina es una, la que funciona y la que no funciona. Ahora en Guatemala
abren los centros de salud al mal de ojo, el no sé qué tal. Pues bueno, pues lo que conseguirán es que haya niños que mueran porque no les dan la atención debida. El problema de ir al acupuntor, al homeópata, al iridólogo, es que yo puedo tener una dolencia grave que me diga, a ti te pincho aquí, y luego palmo. Ese es el problema. El problema de confiar en gente así es que luego me puedo morir. No digo que ellos no crean, algunos lo creen. Entonces, de verdad, yo no creo que exista, lo mismo que no creo que exista una ciencia occidental y una ciencia oriental. Existe una ciencia, existe una medicina. Y de hecho los chinos, y los puse el otro día mi amigo Mulet, China se dispara la esperanza de vida cuando entra la medicina occidental. Yo hice una comparación para otra historia que estaba escribiendo y veías la comparación de la esperanza de vida en España, India, China, a lo largo del último siglo, y mientras España iba subiendo desde los años 20, China seguía al mismo nivel y estaba muy por debajo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, y más cuando juegas con salud. Breve, sí, porque, claro, antes hablaba de este tema precisamente que acabas de comentar, es decir, se atribuye muchas veces la longevidad de vida a cuestiones como la medicina, que en efecto son un elemento, pero ni muchísimo menos el único. Es decir, hace no mucho la OMS sacó un estudio interesantísimo sobre cómo las condiciones sociales matan o lo contrario. Es decir, uno se puede ir a Madrid e investigar cómo gente de un barrio marginal y gente del centro tienen 13 años de diferencia de longevidad de vida. ¿Qué quiere decir? Sí, pero eso ya lo sabemos. Sabemos que la alimentación, la higiene... Sí. Mira, yo no sé si lo he dicho yo, pero si no lo he dicho es que se me ha pasado olvidado. Yo siempre digo que las vacunas, quiero decir que por lo de China, los antibióticos, la mejora del control de los alimentos, el agua potable y el saneamiento, por eso vivimos más. Es un conjunto, pero es evidente que, lo siento, pero China no ha pasado hasta que no ha llegado la medicina occidental. Y supuestamente eran una civilización súper adelantada. A mí cuando alguien me dice, es que Oriente es súper adelantado, yo quiero ir a Oriente, digo, vete a Oriente, vete a Oriente. Yo me quedo aquí con mis desinfectantes y mis cosas. Yo me quiero alejar de la naturaleza, vale, la disfruto, pero la naturaleza es muy cabrona. En tu intervención has mezclado muchas cosas. Y por supuesto, es imposible contestarte a tantas cosas. Pero una de las que has dicho, yo como científico me ofende profundamente. Has dicho que la comunidad científica, de alguna manera, ampara, es como una conspiración. Un poder. Vamos, que me digan que el Centro Oncológico de Madrid está amparado por intereses ocultos, vamos, totalmente en contra. La comunidad científica se equivoca, pero tiene los mecanismos para autocorregirse. Los homeópatas, los pseudocientíficos no se pueden equivocar nunca, porque no proponen nada que sea verificable. De todo lo que has dicho, has hablado de chinos, homeopatía, ciencia. Dime una sola cosa que propongas que yo o cualquiera de los que hay aquí podamos refutar. Una, dame una prueba y yo me comprometo a demostrarte que es mentira. Pero dame una prueba. No hables con generalidades y no mezcles churras con merinas. Hombre, decir que la comunidad científica está de alguna manera conspirando, amparando no sé qué, mi sueldo me lo recortan todos los años. Mis laboratorios cada vez tengo menos. No puedo soportar eso, no lo consiento. Bueno, yo quería... Sí. No, pero yo no he dicho eso. Lo has insinuado. A mí es un lo que repito. Eres más condescendiente que yo. No, ahora lo siento. Ahora, tú estás diciendo que la ciencia no está atravesada. No quiere decir que... La ciencia se equivoca y tiene mecanismos para autocorregirse. Por favor, no habléis los dos juntos. Mira, yo creo que... No puede. Porque si no... Ponte así. Yo creo que... Es que está muy bien. No, si yo no quiero convencerte, no pretendo convencerte. Pero abrir una cuestión y plantear alguna idea alternativa. Bueno, quiero decir, es importante... ¿Alternativa por qué? Bueno, si me permites, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, es muy importante el aspecto crítico de la ciencia. Es muy importante, por ejemplo, lo poco que se investiga sobre la iatrogenia. Es decir, si me dejas, iatrogenia, los efectos perversos de determinados tratamientos. Es decir, hoy se sabe y hay investiga todo. No, pero se investiga poco. Se investiga para todo, para cualquier tratamiento se investiga eso. Estas son afirmaciones gratuitas. No son gratuitas. Son gratuitas y sin pruebas. Yo digo, dame una... Bueno, vamos a cortar porque así no se puede discutir, ¿vale?
Yo quiero añadir un par de cositas. Por ejemplo, es cierto que a lo mejor van por ahí tus tiros, que aquí en Occidente pues hemos investigado cosas aquí de enfermedades de aquí que a lo mejor no afectaban tanto a otros países y enfermedades graves en esos países no hemos investigado a nosotros. Eso es cierto. También hemos investigado mucho las plantas que tenemos aquí porque las conocemos. Pero a medida que, por ejemplo, China ha ido aumentando su poder, tienen un ejército de científicos investigando en plantas naturales chinas. De hecho, el premio Nobel, creo que fue del 2014 al 2015, fue dado a una tal Yu Yutu, que investigaba, ese es su nombre, ¿no? Que investigaba sobre una planta, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, esa, que históricamente, según todos los relatos y demás, curaba la malaria. Pero ya empezó a hacer los experimentos, haciendo los tratamientos como se decían que tenían que hacer, y cuando lo aplicaba a los ratones, veía que se morían todos. Bueno, que se morían todos no, se morían según la tasa de mortalidad de la malaria en ratones, etcétera, etcétera. Que no era efectivo. Y entonces dice, ¿cómo puede haber tanta evidencia de tantos siglos de esta enfermedad y ser falso? Pues fue más para atrás, más para atrás, más para atrás, hasta que en el siglo IV después de Cristo encontró un papiro chino donde explicaban que lo preparaban en frío. Pues en el siglo IV encontró que esa planta tenía una efectividad de un 40, un 60% para la cura de la malaria, ¿vale? Ese es un caso que descubrió ella, pero fíjate qué debió pasar, que en aquella época, como no había método científico, pues eso, se había visto por observación que esa planta curaba la malaria y la estaban utilizando, pero algún gurú feliz, se le ocurrió, no, ¿por qué voy a prepararla en frío? Pues la voy a calentar porque me gusta más. Y desde entonces, desde el siglo IV, se ha estado utilizando una planta que era efectiva de una forma incorrecta hasta el siglo XXI, que esta mujer lo ha podido demostrar científicamente. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo no ha habido un método científico. Y si ahora hay método científico en China y está aumentando la esperanza de vida y están sacando medicamentos de la medicina tradicional china, como nosotros lo hemos hecho aquí, que hemos descartado lo que no valía y hemos aceptado y lo hemos ingresado en la medicina, lo que sí que vale, pues lo mismo están haciendo ellos. Y en la India, pues harán lo mismo. Y en otras culturas. Hay mucho que desconocemos también. Habrá muchas plantas que puedan curar milagros, ¿entiendes? Pero primero hay que demostrarlo. Creo que me he pasado. ¿Alguna pregunta más? Disculpa. Es que sobre la heterogénea, que efectivamente da argumentos a decir que la ciencia no es eficaz, no es eficiente, ¿no? Y efectivamente es cuando los medicamentos, se prueba un medicamento y el efecto perverso sale al poco tiempo, ese medicamento se descarta. El problema es cuando sale muy a largo plazo. Lo digo porque un caso personal. Mi hijo está haciendo la tesis doctoral de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia y están analizando millones y millones de datos, modelos computacionales, para detectar la cardiotoxicidad de muchos medicamentos que están en el mercado. Y entonces están encontrando rastros de alguna... Esto está anticipando porque que la evidencia salga antes. Es decir, que eso es método científico también, claro, evidentemente. Vale. Bueno, investigar se investiga. A lo mejor no se investiga tanto como se debiera, que en eso puedes tener razón, pero los investigadores, por fortuna, investigamos en lo que nos interesa. Nadie nos viene a decir investigar en esto, porque ahora mismo aquí en Alicante podemos tener un premio Nobel, el de la Universidad de Alicante, porque se le ocurrió investigar una bacteria en Santa Pola. Si alguien le hubiera dicho, eso no sirve para nada y tú tienes que investigar en esto, pues ahora no tendríamos el mecanismo CRISPR que va a ser revolucionario en medicina. ¿Por qué? Porque nos dejan investigar en lo que queremos. Perdona. Yo pido disculpas por mi vehemencia, pero yo soy vehemente. O sea, las cosas que me afectan soy vehemente. Lo que tú quieras hacer con tu vida me parece fantástico.
bueno, entre comillas, es un riesgo que corres, pero luego no vayas a pedir, como yo tengo conocidos que dicen, yo solo productos homeopáticos, pero el día que me da una diarrea voy corriendo a la farmacia, porque si no, la diarrea se cura sola, lleva su tiempo. Lo que has dicho, que va más allá de tu actitud personal, tu compromiso personal, que afecta a los demás, es lo que yo combato vehementemente y pido a la gente que viene al curso que cuando lo escuchen en otros medios de difusión, si uno dice, yo he probado tal, me va bien, y lo transmiten en los medios de difusión, comunicación, como la radio y la prensa, coja el teléfono y llame, señora, señor, diga usted cómo eso lo puede comprobar. Y yo me comprometo a echarlo por tierra. Yo no soy experto en todo, pero contacto con gente que se contrasta. Pero no se pueden hacer afirmaciones gratuitas, eso de que toda la ciencia está comprometida en esta especie de confabulación amparando aquí. Ahí hay una clave. Hay una clave. Quien hace la afirmación tiene que presentar las pruebas. Sé que es muy mal, sé que a la gente le parece muy mal educado, pero a mí cuando alguien me dice, es que yo hago esto, y dice, demuéstramelo. A mí, la última vez que le pedí eso a un homeópata, me llamó de todo y le dije, no solo me lo vas a demostrar, sino que si me lo demuestras, le dije, te doy 6.000 euros de mi bolsillo. Estoy esperando. O sea, me dijo, la homeopatía funciona y existen las pruebas científicas. Y dije, estábamos en un foro así, y digo, te doy 6.000 euros de mi bolsillo. Y un científico que había allí dice, yo pongo otros 6.000. Y yo lo he dicho por la radio. A mí cuando alguien hace una afirmación extraordinaria, que cura lo que sea, que hace lo que sea, le pido las pruebas. Y no es verdad que no se está investigando. Yo tomo medicamentos, porque tengo que tomar medicamentos, y veo los efectos secundarios que te dicen, y me dicen esto puede ser. Es decir, todo eso está investigándose. Es verdad que hay cosas que pasan mucho tiempo hasta que se manifiestan, pero es que también no se puede probar un medicamento en toda la población. Y decir, bueno, es que resulta que a los que tienen, yo qué sé, que puede pasar, que a los que tienen tal gen y esto, les va mal. Y puede haber colectivos poblacionales a los que les vaya mal, pero en general, vamos a ver, tenemos que tener, se está investigando, porque si no, no tendríamos esas contraindicaciones que a veces dan miedo de todo lo que te dicen que vas a sufrir, pero es una advertencia nada más. ¿Algún alumno que quiera hacer preguntas? No se anima a nadie a meterse, aunque después del rapapolvo que le hemos dado al pobre... Yo creo que lo hemos inventado porque yo creo que... No. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O no os atrevéis nadie a...? Ya les he aburrido bastante. Bueno, yo lo he visto también, platillos esto volando, y lo veo cada vez más. A ver con qué me vas a sorprender. Es que es verdad. ¿No, ¿nadie lo ha visto? Yo sí, ¿eh? Y más que uno, ¿eh? Los drones parecen muchos. Bueno, hubo una cosa, sí, claro, es que eso será, a finales de los 70, yo me enteré que existían por una revista americana, de ufología, claro. Hubo en España, en algunos sitios, entre ellos Bilbao, una publicidad en avionetas Cessna, avionetas pequeñas, que llevaban la publicidad debajo del ala, que, por ejemplo, te ponía beba Coca-Cola, ¿no? Y era luminosa, y entonces volaban las ciudades de noche. Y entonces en Bilbao, por ejemplo, se vieron. Hay muchas veces que son cosas que no son de uso común o son cosas nuevas, como que la gente toma por otras cosas. En China, por ejemplo, lo que está pasando es que hay mucho vuelo incontrolado. Y ha habido cierres de aeropuertos porque tíos de vuelos incontrolados que salen de aeropuertos pequeñitos o incluso personales entran en el espacio aéreo de aeropuertos y hablan de ovnis. Entonces la prensa china habla ovni, colapso tal, y luego le cae una multa a un tío. Pero has visto ovni. Bueno, yo te quería preguntar sobre, a partir de los años 60 se empezó a ver los aliens como los hombrecillos grises hasta la actualidad. Te quería preguntar el por qué, porque yo, visitando un portal donde pone artículos de todo tipo, se llama Vice, encontré uno con una posible explicación de por qué los alienígenas. Sabéis que la bomba de Nagasaki fue en el 45, y luego la de Hiroshima, o no me acuerdo si fue antes, y explicaba en ese artículo que posiblemente los japoneses, que son pequeñitos y de ese tipo, algunos que habían tenido los efectos de la reactividad se los habían llevado a Estados Unidos para estudiarlos y habían perdido el pelo y algunos habían escapado y habían, bueno, a partir de ahí empezó el mito de los aliens años 60 grises y demás por los efectos de la radioactividad. No, yo creo que los aliens son grises por motivos culturales. Es decir, la abducción de los Hill,
el programa de televisión más encuentros en la tercera fase son motivos culturales simplemente. Lo que se han dicho muchas cosas. Mira, se han llegado a decir que son grises, cabezones y calvos porque son niños con los que se había experimentado, por ejemplo. Pero es que yo cuando alguien me dice eso, le digo eso, a ver, enséñame, ¿de dónde sacas eso? ¿No? Y te dicen, es que hay una página web, y digo, vale, ya está, no. ¿Dónde hay algo fiable? Especulaciones puede haber muchas. Hablábamos antes de los Horten, ¿no? De los que decían que los primeros platillos volantes de Kenneth Arnold podían ser aviones americanos alas volantes desarrolladas por científicos nazis. Es una hipótesis que sacó incluso una teoría que escribió un chico amigo mío, Francisco Maños. Yo no comparto, porque ¿dónde están esos aviones volantes? ¿Dónde han estado? El caso de Kenneth Arnold se cree que puede ser una confusión con cualquier cosa, porque se investigó mal, incluido pelícanos. Hace poco Robert Schiffer publicaba una foto de unos pelícanos volando y dices, joder, es lo que describe Arnold, ¿no? Pero tienes que mostrar las pruebas. O sea, si alguien me dice, ¿dónde se han llevado a esa gente, esos japoneses, digamos, irradiados? A Estados Unidos. ¿Y por qué son extraterrestres grises? O sea, ¿qué aparecen? ¿Los ponen con un platillo al lado y los sueltan en mitad del campo? Si quieres ocultarlo. Es que no tiene ningún sentido. Es un poco... Bueno, lo que pasa es que Internet está llena, ¿qué te voy a contar yo? O sea, de cosas sin sentido. Yo creo que son solo motivos culturales. Para mí son solo motivos culturales. No. Vamos a ver, la ciencia ficción ha gestado a los extraterrestres. No daba tiempo, pero los pasos de la abducción están descritos en Buck Rogers en 1920 y tantos, en los que a la novia de Buck Rogers la secuestran los hombres lagarto de Marte, se la llevan en lo que se llama, hacen un reconocimiento médico en la nave, se la llevan a visitar Marte, la traen de vuelta y la dejan sentada en una roca como la sirenita de Copenhague y sin memoria. Es decir, es toda una creación cultural. Pero es que si te vas antes, cuando a ti te secuestraban en el país de las hadas, si ibas al país de las hadas, pasaba el tiempo diferente en el país de las hadas que en la Tierra. Y si comías, te quedabas en el país de las hadas. Es decir, siempre hemos tenido seres que han poblado, cuando hemos descubierto, cuando hemos, digamos, explorado los bosques, se han ido fuera. Los hombrecillos verdes empezaron en los bosques con los duendes. Entonces, vamos buscando eso. Creo yo, que puedo estar muy, muy confundido. Hola. Hola. Mi pregunta va en el sentido de cómo podemos orientarnos en las redes sociales y distinguir ahí lo que es ciencia de pseudociencia, porque periódicamente nos aparecen noticias de fantásticos descubrimientos y avances en las enfermedades más dañinas. El equipo de investigadores de no sé dónde ha descubierto un medicamento que acabará con el cáncer de mama, no sé qué, y ese tipo de cosas. Entonces, a mí personalmente me genera un desconcierto porque no sé distinguir verdad de deseo. Hombre, yo desearía que todo eso funcionara. Yo hace unos años, hace como 15 años, solía decir que cada semana descubren la cura del Alzheimer. Las empresas, vamos, las revistas de ciencia tienen sus gabinetes de comunicación que magnifican las cosas, a veces. A veces los científicos también las magnifican, a veces los periodistas las magnificamos. No hay una fórmula mágica. Lo que tienes que aprender es tú a pensar, a tomar las cosas con cuidado. En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, voy a hacer de Twitter porque es la que más conozco, depende de que sigas a la gente correcta. Es decir, a mí cuando a veces me dicen, ¿ha sido trending topic Bisbal? Y dices, joder, o es la sensación y dices, pues deberá ser en alguien. Yo la gente que sigo, como no me interesa Bisbal, absolutamente nada, no. Entonces, la gente es muy crítica en las redes sociales. O sea, cuando hay la gente que yo sigo, cuando de repente hay un descubrimiento, el nuevo homínido tal, bueno, habría que ver. Se ha publicado en Nature, pero la gente no se calla. Entonces, hay que hacer lo mismo que cuando vas al kiosco a comprar una revista. No todas las revistas merecen para ti el mismo crédito, ni todos los periódicos. Tú compras lo que crees que te va a dar la mejor información. En las redes sociales lo mismo. La clave es no creerte porque sí las cosas, incluso de quien sea fiable para ti, porque puede haberse confundido. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Hola, gracias por las exposiciones fantásticas. Querría hacer una reflexión
en todo esto de cómo distinguir ciencia y pseudociencia, yo creo que hasta ahora creo que vale. No sé si a partir de ahora de que yo lo diga deja de valer porque ya toman nota. Hemos hablado de los errores de la ciencia y que tienen métodos para autocorregirse, que es el método científico, la comprobación por los pares, la replicación. Bueno, muchas veces se achaca, por ejemplo, a la medicina. Creíamos que este medicamento curaba y ahora no cura. Pues qué mala es, qué mal lo hace la ciencia. Bueno, no, es al revés. Qué bien lo hace la ciencia que ha descubierto que eso estaba mal. De hecho, yo creo que es un test muy poderoso el pedirle a la homeopatía. Es decir, ¿cuándo habéis retirado un preparado homeopático porque no funcionaba? ¿Os habéis dado cuenta que no funcionaba? Nunca jamás ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no es falseable, bueno, sí es falseable, pero no lo falsea. Sí. Nunca jamás ha ocurrido que retiraran un medicamento preparado. Preparado, sí. Porque no funcionaba. ¿Esto quiere decir que son perfectos? Pues creo que si vivís en el planeta Tierra desde hace algunos años, sabréis que no somos perfectos. Por tanto, lo más seguro es que no es que sean perfectos, sino es que nos están vendiendo humo. Bueno, lactosa y sacarosa. Sí, exacto. Y eso pasa en el psicoanálisis, pseudociencia. ¿Cuándo se ha equivocado el psicoanálisis? Jamás. Cualquier cosa que le pase en psicología a un ser humano, el psicoanálisis te lo explica. ¿Quiere decir que es infalible? No quiere decir que no sabe hacer nada, que no hace nada más que lo que nos hacen con estas generalidades que nos pueden engañar a cualquiera en cualquier momento. El marxismo entendido como el empeñarse en seguir la teoría del capital de Marx es infalible. Cualquier cosa que ocurra en la sociedad, en la economía, un marxista te lo explica, cualquier cosa. ¿Cuándo se ha equivocado la teoría económica marxista? No estoy hablando de la escuela histórica marxista, ni de la sociología, ni de la política. Estoy hablando de la teoría económica que intentó hacer Marx en El Capital. Y de la consecuencia de todo esto. ¿Dónde se admite el error? Si ha habido marxistas que han admitido errores, son los marxistas analíticos, os recomiendo si estáis interesados en la historia de esto, pero por supuesto ya descartan la teoría económica marxista porque han visto los errores y ya hacen otras cosas. ¿No? Pero hay gente que se mantiene en lo que hace 150, 160 años alguien supo todo del capitalismo y ya está, era perfecto, todo se interpreta según eso, igual. Hablo de esto porque soy el economista que habló ayer, ¿os acordáis? Y en la parte otra del espectro, los austríacos, hace 70 años hubo dos personas que lo supieron todo sobre los ciclos económicos y te hablan de estos ciclos económicos y no hay nada más. No hay. ¿Dónde están las equivocaciones de los austríacos? No las hay. Todo lo que pensaban hace 70 años es lo que siguen pensando ahora. Siempre hay mejoras. Eso sí tienen. Los homeópatas tienen mejoras porque con Hahnemann había 200 preparados, ahora hay 2000 tal vez. Posiblemente. Posiblemente. Pues esto sí, hay mejoras. Mi duda con el preparado homeopático, y mi duda es si hay algo, si no cogen el agua del grifo y directamente lo... Sí. Los acupuntores, ¿cuándo se equivocaron de un meridiano? Uy, este punto creíamos que estaba aquí, pues está más para allá. Jamás ha ocurrido eso. Pues, yo creo que es un test poderoso. Ahora, espero que no me escuchen porque seguro que, por ejemplo, con la comunicación científica. Antes, ninguna pseudociencia tenía publicaciones en revistas académicas. Esto de la revisión por pares, las citas, era ajeno. Cuando esto empezó a generalizarse y la gente a entender, los periodistas, no solo la academia, a entender que esto era importante, que si algo no tenía revisión por pares, si no tenía citas, si no estaba en el JCR o en algún otro índice de impacto, entonces no era nada. Entonces, bueno, se pusieron las pilas, sacaron un par de revistas y joder, sí, esto tenemos revisión por pares. Los austríacos también han sacado su revista. Tenemos nuestra revisión por pares.
A mí cuando Lo que pasa es que luego las retiran de los índices porque son todo endógenos, son todo autocitas. Es que es eso. La última ha sido de... pero me he extendido ya mi reflexión. La quitaron por eso, porque era autocitas. No. Que la quitaron porque era todo autocitas. Es como si tú y yo nos ponemos a citarnos tú y yo para conseguir... Bueno, vaya dos tramposos, ¿no? Bueno, yo un comentario sobre la homeopatía, que mi argumento siempre es la homeopatía hace productos que están muy diluidos y reclaman o invocan la memoria del agua, ¿no? Sí, ya sé por dónde vas a ir. No, entonces mi argumento es ¿cómo consiguen agua tan pura, purísima para preparar ciertos... ¿Cómo le borran la memoria? ¿Cómo le borran la memoria para preparar el producto A que no guarde memoria del producto B? No, entonces ese es mi argumento. Porque... No, el mío suele ser ¿y cómo sabe la memoria lo que tiene que recordar? Porque claro, dices, el agua es una molécula bastante estable y el agua ha pasado por el intestino de no sé qué, no sé cuántos, y dices, ¿cómo sabe lo que tiene que recordar? Porque da muy mal rollo. Pues claro, ya cabe la posibilidad de que tenga memoria y sea inteligente, lo que es lo peor. Pero sí, ¿cómo le borran la memoria al agua? Es decir, ¿cómo metes el agua ahí para...? ¿Cómo consigue su suministro de agua? Claro, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde la saca? Ese manantial que no ha sido afectado Por nada. Ese manantial primigenio que no ha sido afectado por nada. La última intervención y cerramos. Si es la última, se podrán meterse conmigo. Bueno, es que la alusión del compañero al psicoanálisis, al marxismo, etc. Claro, me hace aludir a una de las cuestiones importantes que yo quería citar y que no sé si me he explicado muy bien, y es la pugna a veces entre bandos, ¿no? Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, la famosa polémica en el mundo de la psicología, etcétera, sobre la herencia y el ambiente, ¿vale? Entonces, quiero decir, a veces, los psicoanalistas también investigan, todas las corrientes investigan, solo que hay determinadas... Digo yo sí, y además... Perdona, no, es que Freud, igual que el marxismo, no se quedó con Marx, el marxismo ha evolucionado igual que Freud y el psicoanálisis ha evolucionado, hay muchas líneas, está Lacan, muchísimas. Entonces, si me permites terminar el argumento, lo que quiero decir es que en el ámbito de lo humano, los humanos somos seres de lenguaje. Eso quiere decir que no tenemos un acceso directo a la realidad. Y entonces lo que hacemos es tomar consensos. Es decir, existe lo que se llama, lo que Humberto Maturana llama la objetividad entre paréntesis. Es que nos ponemos de acuerdo y decimos, esto es... ¿Te molesta que sí? ¿No te gusta esto que digo? Ah, ya. Sí. Vale. No sabías si ibas a ir por Cuba o si ibas a ir por el Bueno, concluyo el argumento, queriendo decir que la objetividad entre paréntesis quiere decir que los humanos nos ponemos de acuerdo en un momento histórico y decimos, esto es la ciencia, y aceptamos que esto es la ciencia, pero eso, como se vio ayer, cambian los paradigmas y el punto de vista de lo que es la ciencia y científico se modifica. Lo digo porque sigue habiendo entre el mundo es decir, teorías distintas, solo que unas tienen más, porque coinciden más, hay más fuerza, tienen más fuerza, y otras son, y eso ocurre en todos los ámbitos, en la psicología y en el ámbito de la salud, en todos los ámbitos existen a veces. Entonces quiero decir que a veces uno tiene que elegir el dominio cognitivo de distintas ideas, tiene que elige. No, esta es la verdad y todo lo demás está. Mira, no, a veces, muchas veces, hay varios puntos de vista y uno tiene que elegir el dominio cognitivo. Bueno, voy a dejar... las pruebas. Por favor. Voy a dejar que conteste Gámez. ¿Yo qué tengo que contestar? ¿No quieres contestar? Pues entonces cerramos el curso ya. No, porque es que, si no acabamos. Es que los hechos bueno, son un aplauso los hechos. para Gámez. No, igual. Muchas gracias por venir. Ahora va a decir unas palabras. Los profesores que quieran dejar material se colgarán en la web, ¿vale? Pero los vídeos sí que se van a colgar. Y todo, incluso están los del curso anterior. Si estáis registrados en la web, recibiréis un aviso para futuras ediciones y también para ciertas actividades que hacemos por Alicante y alrededores de divulgación científica. Intento que solo sea un correo al mes, como mucho, excepto cuando se acercan las fechas del próximo curso, que a veces envío alguno más, ¿vale? Pero eso, y gracias a todos por venir. Ahora va a hablar Isabel.
Bueno, jo abans de terminar tinc que dir a l'últim debat que la ciència no és un grup d'amics que se posen d'acord en unes certes coses, sinó que és com hem dit per ahir, dir que 2 més 3 són 5 no és un punt de vista ni és una opció, és que hi ha experiments que diuen si això és cert o no és cert. Bé, pues, després d'això hem arribat al final de la 4ª edició del curso La ciència pren la paraula, els problemes socials de les pseudociències en l'era de la informació, i en primer lloc jo vull agrair la participació de tots els conferenciants d'aquest curs i felicitar-los públicament per l'alta qualitat de les seues xerrades i exposicions i per fer que la comunicació i difusió de la ciència fora intel·ligible i amena per a tots nosaltres. La varietat dels temes tractats en aquesta edició ha sigut molt interessant i ens permet formar-nos una opinió de moltes qüestions sobre salut, medicina, psicologia, il·lusionisme, economia, que ens afecten directament i moltes vegades són molt controvertits a la nostra societat. També he de dir que els principals protagonismes d'aquest curs sou tots vosaltres, els nostres alumnes, tant els que estan ací a la sala com els que estan fent el curs online, i estem contents perquè hem vist que nos heu donat la vostra confiança i heu decidit agafar aquest curs com a complement de la vostra formació. Així esperem que el curs hagi estat interessant i útil per a la vostra vida quotidiana. Vosaltres haveu sigut fonamentals en la dinamització dels debats, en les preguntes que haveu fet als conferenciants i en l'exposició de les vostres opinions. Estem molt contents d'haver tingut més de 150 alumnes a aquest curs, tant en la modalitat, com he dit, online com presencial. A més, jo he vist cares que les coneixia, és a dir, que hi ha gent que està repetint en aquest curs, han vingut en edicions anteriors. Aquesta confiança que és posada en nosaltres és un orgull per a l'equip de direcció del curs. Ja sabeu que al cap de breus setmanes nosaltres posarem en YouTube o en el repositori de la Universitat d'Alacant aquest curs, totes les xerrades de forma oberta, o sigui que podeu tornar a veure-les i a més recomanar, si penseu que és interessant, recomanar-les als vostres amics, als vostres estudiants, als vostres alumnes, pues estaran a disposició de tots nosaltres d'un mode gratuït i obert. Bé, una de les coses que pense que hem aconseguit en aquest curs és que el curs siga interdisciplinar i, a més, interdisciplinar en un sentit molt ampli. Per un costat, perquè s'han tractat una varietat important de temes, també perquè els conferenciants pertanyen a disciplines científiques molt diferents i també perquè l'alumnat ha estat molt variat. Ací hi ha gent de ciències, hi ha gent de lletres, hi ha mestres, hi ha professors d'institut, hi ha estudiants, hi ha en general persones amb ganes d'aprendre i amb curiositat per la ciència. També vull agrair als nostres patrocinadors, com són la Càtedra de Telefònica de la Universitat d'Alacant, el Vicerrectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant, l'Institut d'Estudis Catalans amb seu a Alacant i l'Associació per a l'Avanç del Pensament Crític per el seu suport i que ha fet possible la realització d'aquest curs. També vull reconèixer en particular tot el treball i l'esforç de José Manuel Gómez Soriano en la preparació i la realització d'aquest curs, així com a Rafael García Molina. Moltes gràcies per ser generosos i emprar part del vostre temps en difondre la ciència i en fer-la més accessible a tota la societat. Bé, i com a reflexió final us diré que crec que hem aconseguit el nostre objectiu, que és formar persones més escèptiques i desenvolupar el pensament crític i racional.
Les diferents xerrades ens han proporcionat uns coneixements bàsics científics que permetran en un futur poder discernir entre el que és un coneixement científic real i el que és només paraules sense sentit i enganyifes. Al llarg d'aquests dies hem posat a disposició de tots els assistents ferramentes intel·lectuals útils per a distingir la ciència de la pseudociència, a més de donar a conèixer la importància de la ciència en la nostra societat i, a més, en el nostre estat del benestar. És fonamental reconèixer el paper de la ciència a la nostra societat avui en dia i fomentar la investigació científica a tots els nivells, si volem evolucionar i si volem entendre el món que ens envolta. Així, com a ciutadans responsables, tenim l'obligació de denunciar i de desemmascarar les pseudociències. I per això és necessari tindre un esperit crític en totes les facetes de la nostra vida, perquè aquest esperit crític ens farà que la nostra societat avance fins a un model en què tots estiguen degudament representats i siga molt més just socialment. Moltes gràcies per vindre i espero que l'any que ve podran veure'ns altra vegada. Moltes gràcies. Última cuestión técnica, los que hayan asistido el 80% presenciales, no tenéis que hacer nada, pasaré las notas, aparecerán en la página web, en vuestro apartado aparecerá de usuario, aparecerá la nota, el porcentaje de asistencia y si estáis aptos o no aptos. A los que están viéndolo online, o tanto en la modalidad directo como diferido, o los que no hayan podido asistir al 80% de la asignatura, se les enviará un test para que después de ver los vídeos que les faltan, pues lo hagan. Y por último, claro, nos habéis dado un agradecimiento a todos, menos a Isabel, que habría que darle también por el esfuerzo que ha hecho.